El nivel de dificultad para sacar una licencia MICA es 9,5 sobre 10. Es muy complicado. Es que si lo estamos hablando en toda esta conversación, si es que es un banco. Compré Ethereum a 50 céntimos, ¿sabes? Solo para ver cómo se desplegaba un smart contract. Nada, no sabían lo que era hardware, software, no, nada, no sabían. O sea, entonces, y cuando entré me di cuenta que es que nadie tenía ni idea. Ilegal es cuando hago cosas malas con los activos. Una cripto es un activo y yo puedo hacer cosas buenas o malas, pero igual que puedo. ¿Son legales las pistolas? Sí. ¿Las puedo usar para matar? Sí. ¿Es ilegal tener una pistola? No. ¿Es ilegal matar? Sí. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos. Estamos en un nuevo episodio de Maemuki. Esta vez es un episodio que me hace, la verdad, que bastante ilusión, porque vamos a hablar de futuro, sobre todo de futuro y de una realidad que toca algo muy viejo y muy humano, que es la confianza, ¿no? Nuestro invitado de hoy es Gonzalo Valdecasas, es abogado y trabaja en esa frontera donde se mezcla con la tecnología, cripto, blockchain, la regulación, algo también muy importante. Pero claro, antes de ser abogado de lo tech, como se suele decir, Gonzalo fue una persona tomando decisiones, dudando, eligiendo un camino y ahí es justo donde quiero empezar, ¿no? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pillo hoy y cómo vienes de energía? Bueno, pues estamos aquí grabando en Navidad, siempre intentando sacar un hueco. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y sobre todo por esas amables palabras que tienes. Y bueno, pues con mucho curro, como comentaremos ahora mismo, pero bien, muy bien. Siempre empiezo pues, digamos, una parte del invitado de dónde viene, ¿no? ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué te definía cuando joven? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo eras antes de ser abogado, Gonzalo? Bueno, pues antes de ser abogado, pues al final era un chaval que le gustaba la tecnología, todo tema de videojuegos, todo tema de cacharrear. Creo que supongo que tú eres igual que yo y se nos ha caracterizado por desmontar radios, desmontar cacharros electrónicos, ver cómo funcionan por dentro. Esa tecnología asociada a hardware que ya no hay en los chavales jóvenes, ¿sabes? Que ahora es todo software y UX, pero pues temas de desmontar cosas, todo lo que era tecnología puro siempre me ha fascinado, me ha gustado y por circunstancias de la vida al final pues mi familia es muy tradicional en temas de estudios y había que estudiar derecho entre otras cosas, pero siempre como muy fijado en lo que a mí me gustaba, ¿no? Cacharrear. Que soy un ingeniero frustrado, ¿sabes? Que decir que me hubiese encantado estudiar otro tipo de cosas, pero bueno, muy asociado a estudios familiares, pues en temas de empresa y en temas de derecho, ¿no? Entonces, antes de ser abogado, pues soy un chaval que le gusta la tecnología, el contenido y he tenido un 486 desde el principio, lo he desmontado, lo he puesto, he quitado la RAM del ordenador de mis padres para ponerlo en el mío, no sé qué, cuando ellos no tienen ni idea de lo que es una RAM, para poder tirar de los videojuegos y poder tirar ese tipo de cosas, ¿no? Eso es un poco de donde vengo, sin perjuicio de que obviamente pues luego toca estudiar y a veces pues no estudias lo que realmente te apasiona, pero intentándole sacar provecho a cualquier cosa. Qué bueno. La verdad que sí que nos parecemos bastante porque yo era igual. De pequeño, vamos, no hacía sino desarmar juguetes, armarlos y luego también empecé con el 386, fui subiendo desde el Windows 311 famoso y con un IBM que tenía disquete y cada vez que lo estropeaba le metía el disco de recuperación y a empezar de nuevo. La verdad que creo que nos parecemos bastante. Pues justo te iba a preguntar si había sido por vocación, pero bueno, como dices, te hubiese gustado más estudiar a lo mejor ingeniería, ¿no? En vez de abogacía. Bueno, cuando rozas el mundo del derecho y empiezas a estudiarlo, ¿qué es lo más que te sorprendió, Gonzalo? Del mundo del derecho, pues, es que es como, bueno, la carrera de derecho, como yo por suerte he tenido muchos mentores dentro de la parte de abogacía y jurídica, y ellos siempre me decían que la carrera de derecho no es la carrera de abogacía,
sino que la carrera de Derecho siempre está planteada como el estudio académico del derecho, y entonces vas a estudiar la ley desde una perspectiva académica, y siempre me decían que era el paso previo a hacer una tesis jurídica. Entonces, todo lo que es la carrera de Derecho actualmente no está configurada para un asesor empresarial o jurídico, está realmente enfocado en una perspectiva muy académica, y eso la gente se siente muy engañada por parte de la carrera de Derecho, que no es una carrera profesional, sino es una carrera académica, ¿no? Lo que no quiere decir que sea muy bueno estudiar el derecho desde una perspectiva académica para luego llevarlo a la práctica, pero te sorprende pues que es muy aburrido, porque si ya de por sí las leyes son muy rígidas y son cosas muy densas que regulan muchas cosas, pues estudiarlo desde una perspectiva académica y no verle ninguna vertiente práctica, pues fue complicado, ¿no? Pues en un momento dado te tienes que estudiar los tochos, y yo por suerte tengo como una cabeza muy analítica y me costaba muchísimo memorizar por memorizar en la carrera de Derecho, y yo necesitaba entenderlo, y ese primer tema típico de teoría del derecho mercantil o teoría del derecho procesal que a nadie le gusta, y que pues era el que yo me empapaba para intentar entender realmente cómo funciona esa estructura de leyes, para entender que tenga una lógica de, oye, ¿por qué una SL es una SL y no es diferente? O no me interesa saberme de memoria que tiene una junta y un órgano de administración, sino porque hay un órgano de administración, y buscando un poco eso. Entonces me llevó a un estudio bastante profundo, que luego me ha servido mucho en otras cosas, pero que es una carrera árida y poco práctica, la verdad. ¿Sí? ¿Y recuerdas tu primer golpe de realidad? De decir, ostras, esto no es lo que esperaba o es bastante diferente de lo que me esperaba. No, hombre, al final, como todo, Alfredo, es estudiar, ¿sabes? Y estudias todo el bachillerato, estudias toda la ESO, y no es muy diferente, es estudiar por estudiar, y no es que me llevara un golpe de realidad, ¿no? Sino, sí que me llevé un golpe de realidad cuando luego tuve la oportunidad de trabajar en Madrid junto a gente muy potente, sobre todo lo que son los niveles de calidad altos, ¿no? Lo que son los estándares de calidad muy altos, cuando empiezas a verlos y dices, hostia, es que estoy muy alejado de lo que es realmente un trabajo jurídico de alto nivel, ¿no? Y ahí sí que me encerré muchísimo más y decir, oye, tengo que prepararme, porque esto es lo que se exige, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, soy abogado y vendo PDFs, y mis PDFs tienen que ser buenos, si no, no valen dinero, ¿sabes? Y entonces, cuando ves PDFs de alta calidad, como yo digo, que es como le explico a mi gente en el despacho, nosotros hacemos jarrones y el jarrón tiene que estar de puta madre, ¿sabes? Pues nunca me habían enseñado a hacer un jarrón, y pues cuando ves cómo se hace un jarrón de verdad, pues joder, te da un choque ahí, decir, es que me queda muchísimo por aprender y muchísimo para poder hacer productos artesanales jodidos. Qué bueno. Y a partir de ahí entiendo que esa mezcla de gustarte tanto la tecnología y luego haber estudiado la parte de abogado, pues quisiste mezclarla, ¿no? ¿En qué momento mezclaste los dos mundos, la tecnología con la parte de abogacía? Ahí al final yo soy un expediente muy bueno académico, y entonces todo el mundo te empuja a hacer lo típico de siempre, que es temas de money, temas de mercantil puro, y yo me resistía muchísimo a ese concepto utópico de yo tengo que trabajar en algo que me guste, ¿no? Y si quiero, y si el derecho no me gusta o no es mi pasión, pues por lo menos que el sujeto sobre el que trabajo a nivel jurídico sea ese. Y me obsesioné muchísimo en conseguir una carrera asociado al derecho tecnológico muy, muy grande, ¿no? Cuando tenía la posibilidad de entrar en sitios de muy reconocidos, pero en otras áreas, ¿no? Es más, me acuerdo que tuve una entrevista en un despacho muy importante, que era en el departamento de tecnología, y cuando fui allí a hablar con el socio y tal, y me dijo, aquí no hay tecnología. O sea, no, de esto aquí hay cuatro cositas, pero nos dedicamos al mercantil puro y no hacemos tecnología. Entonces busqué otro despacho que estuviese más orientado a tecnología, y me fui para allá. Obviamente me cogieron, no sé qué, tal, y cuando entré me di cuenta que es que nadie tenía ni idea. Nadie tenía ni idea, pero a unos niveles de desconocimiento puro, porque eran todo abogados y juristas que se dedicaban a otras cosas, no sabían lo que era nada, no sabían lo que era hardware, software, no, nada, no sabían. O sea, entonces empecé a trabajar con socios que por H o por B les había tocado la parte de tecnología, y me di cuenta que ahí no había de dónde aprender. ¿Sabes? Que decir, ahí nadie me iba a enseñar nada, porque ellos no sabían. O sea, no, pues imagínate, tú lo sabes, que hablas con cualquier persona, no sabe lo que es una placa madre,
o una fuente de alimentación, y por tanto no saben lo que es un servidor y no saben lo que es un rack y una RAM y cómo vas a hacer un contrato donde tienes que regular la prestación de servicios de un servidor o un cloud si ni sabes lo que se está vendiendo. Yo siempre le digo a los chavales en la uni, si tú quieres ser abogado inmobiliario, al final tienes que saber de ventanas. ¿Sabes qué decir? Tienes que saber que una ventana vale más y que este barrio vale más. Y por mucho que tú seas abogado y te sepas los límites de los contratos de construcción, tienes que saber lo que estás haciendo un poco, interesarte por el negocio subyacente a tu derecho, ¿sabes? En plan de, pues que una casa vale más y tiene tal terreno, que se construye de tal manera. Tienes que saber, ¿sabes? Qué decir un poco. Y ahí no había mucho. Y, por, y en esa faceta, pues sí que conseguí hacer, previo a entrar en estos despachos, un máster más o menos asociado a tecnología. Y no había tampoco grandes profesores que supieran con un gran conocimiento de derecho tecnológico de verdad, porque al final saben hacer cuatro cosas contractuales, pero no sabían profundidad. Y yo ahí me lo ocurrí mucho porque dije, bueno, pues voy a hacer un trabajo final de máster lo más potente que pueda y dije, ¿qué es lo más difícil que hay actualmente en el mercado eh, para hacer algo de una perspectiva jurídica y tecnológica? Y en ese caso eran los smart contracts de Ethereum, que justo acaban de salir, ¿sabes? Que era como cómo configurar una prestación de servicios automática a través de lo que sería un software anclado en la blockchain y que se pudiese desplegar en la máquina virtual de Ethereum, ¿no? Entonces, te estoy hablando de finales de 2014-15 y me acuerdo que para entender cómo iba compré Ethereum a 50 céntimos, ¿sabes? Solo para ver cómo se desplegaba un smart contract y tal, no tanto por la vertiente propia, sino realmente la parte de configuración de prestaciones automáticas en un software inmutable, ¿no? Que era la gracia en su momento de los smart contracts que nos perdemos. Entonces, ahí hice un TFM muy bueno, muy profundo, y entonces me ficharon directamente en uno de los sitios que yo quería. Y cuando entré allí, el que más sabía era yo, y era el Mindundi, ¿sabes? Que decir, era Junior uno y era como en plan, pero ¿no sabéis lo que es un Smart Contract? No, no, si viene un caso de Smart Contract para ti, ¿sabes? Que decir, en plan, lo sacas tú y. Pero obviamente no hay ningún libro, no había nada publicado, era algo muy novedoso. Los pocos libros que había tenían una vertiente muy jurídica donde se hablaba de si un smart contract era un contrato de verdad o no, cuando hoy está clarísimo que el contrato es el papel y lo que usamos es el smart contract, que es para la ejecución automática, ¿sabes? Cosa que ahora parece muy lógico, pero en su momento era, no, no, el smart contract es un contrato. Que va a ser un contrato de eso, tío. Eso. Ahí el contrato es lo que pactamos Alfredo y yo, y luego si Alfredo consigue un KPI, ejecutará el smart contract, la prestación accesoria asociada al contrato, ¿sabes? No, no es un contrato en sí mismo el smart contract, es una forma de automatizar procesos que no deja de ser digitalizar, ¿sabes? Que decir que luego lo Claro. podemos hablar y tal. Es una forma de digitalizar donde tú y yo pactamos que si pasa if, else, ¿no? Si pasa algo, se ejecutará B, y tú y yo no tenemos la capacidad de que ese else se ejecute o no porque lo hace la blockchain. ¿Sabes qué decir? Claro, claro. Que ya estábamos Ya. hablando de las tripas intrínsecas a blockchain, que ahora ya nadie quiere hablar de cripto, todo el mundo habla de blockchain, ¿no? ¿Sabes qué decir? Pero ya en aquel momento Sí, para mí el Ethereum no era importante, es más, vendí el Ethereum porque no tenía en mi mente la parte especulativa de la cripto, sino tenía la claro. parte de infraestructura tecnológica pura asociado a ese Ethereum de aquel momento. Y para mí era claro que Ethereum va a ser lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque es que tiene lógica que haya una infraestructura que se pueda usar como un SaaS para que alguien lo pueda usar y lo pueda desplegar como un SaaS o un PaaS, donde yo puedo utilizar eso como un servicio, cosa que Bitcoin no podía hacer, ¿no? Pero jamás Es- pensé que eso podía pasar a 5.000 euros la cripto porque no tenía Bueno, intrínsecamente el concepto de revalorización de una cripto asociada a un servicio. Yo eso no lo entendía por aquel entonces, ni mucho menos. Simplemente lo veía como, pues como un Azure o un Amazon Web Services que tenía mucha lógica y luego tenía un sistema de pago novedoso que era con la propia cripto, ¿no? Donde era un utility puro y ahí empezamos un poco, ¿no? Entonces entré en ese gran despacho y enseguida a los pocos años dije, mira, no, esto no tiene ningún sentido. Yo me voy y me monto lo mío porque para estar aquí currando para otro que no tiene ni puta idea, yo me lo estoy currando, yo lo hago, pues hice un poco la locura de emprender en la abogacía, que es el sector más arcaico de la historia y, como yo digo, nadie quiere contratar a un chaval de 29 años. sí, O sea, que es decir, bastante. En ese sector, claro, te ven joven y
y creen que no tiene, claro, la experiencia, ¿no? En un sector como ese. Cuando empezaste a hablar de, de blockchain, de legal tech, ¿qué fue lo más duro? ¿Que no te entendieran o que no te tomaran en serio, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la parte más dura que viste en ese aspecto? Bueno, la gente lo veía como algo lateral, ¿sabes? Como diciendo es algo novedoso, es algo... Está ahí, lo hacen los raros, y yo lo veía claramente y así se ha demostrado que la tecnología no es... Yo siempre digo, la tecnología no es un derecho, no existe el derecho tecnológico, porque es que es transversal a todos los sectores de la economía. Hay temas de digitalización en real estate, temas de digitalización en marketing, temas de digitalización con influencers, son otros canales y medios donde se produce totalmente eh, una conversión. O sea, no hay una novedad en un derecho tecnológico porque se haga a través de YouTube. Es un nuevo canal donde tendrás que adaptar el derecho asociado a marketing o a difusión o a ventas o comercial a esos nuevos canales, pero parece que como es un nuevo canal, tengo que hacer un nuevo derecho. Yo tenía clarísimo que eso era transversal y que el legal tech en sí mismo no existe, ¿sabes? Sino que es los sectores de la economía son los que son y hay uno transversal que ha pasado de barrido por encima de todos, que es la tecnología. No, no ha cambiado nada. O sea, tu propio proyecto de remesas no deja de ser una evolución de algo que ya había. ¿Y ahora qué pasa? Claro, ¿Que porque tiene blockchain tengo que coger un abogado especialista? Pues esa fue la oportunidad que yo tuve en el mercado, porque lo lógico hubiese sido que el abogado anterior se hubiese adaptado, pero no querían. Entonces claro. parecía que todas las empresas que tenían un componente tecnológico nuevo buscaban un abogado que supiese de eso, cuando lo lógico hubiese sido que mi abogado tradicional se hubiese adaptado y me pudiese asesorar en estos nuevos medios de venta, canalización o movimiento. Pero no lo hicieron y por eso tuve la suerte que siendo muy joven era el único que daba respuestas a ciertas cosas porque otros no querían. Eso fue un poco el camino así que nos llevó y que me permitió coger un trocito del mercado siendo tan joven. Y luego lo hablo con Qué muchos bueno. abogados y me dicen, no, las canas en la abogacía se pagan, ¿no? Y siempre me ponen el ejemplo, si tengo que contratar a un abogado que va a gestionar la herencia de mi familia, pues ha muerto mi madre, ¿qué me cojo, el de 29 o el de 55 Es años? que Y es así, eso es ¿eh? Y es un... Sí, así. sí, sí, vamos, Es así. totalmente, totalmente. Y yo creo que está ocurriendo, ahora mismo estamos en un momento muy parecido con el tema de la IA, que todo el mundo dice que, bueno, quién la usa, quién no la usa, y yo creo que se trata de adaptarse, de adaptar esa herramienta y de que todos ahora mismo tendríamos que utilizarla, no por nada, sino para ser más productivos. Y al final, qué es lo que dices tú? Adaptarte, pero lo que no hay lógica es que un abogado, sí es cierto que puedes tener un nicho concreto, ¿no? Y tal, pero bueno, en tu caso creo que lo hiciste bien y ahí te has movido como pez en el agua, ¿no? Bueno, Eh, también momento, lugar y personas también, y también tomé decisiones muy alocadas de emprendimiento en la abogacía, que cuando voy a las masterclass en la uni me preguntan, oye, eres el claro ejemplo del abogado emprendedor, no sé qué, dentro de un sector arcaico tal, y me dice, ¿qué hay que hacer para emprender? Y yo le digo, no emprendas. ¿Sabes qué decir? No emprendas en la abogacía porque la probabilidad de que te salga bien es muy pequeña. O sea, quiero decir, en plan de, a menos que tengas un nicho de que seas un abogado de pueblo, que conoces el pueblo bien y tienes unas buenas relaciones y vas a poder llevar casos, lo que tienes que hacer es aprender de otros que saben un montón y luego ya generar una red de contactos para poder tener esos clientes, ¿no? Porque claro, tú esto lo sabes, por muy bueno que sea mi producto, si no consigo venderlo, no lo monetizo, ¿sabes? Entonces, por muy bueno que yo sea o yo sepa o lo que sea, hay que venderlo. Y ese proceso de venta, que es un proceso de venta de confianza, sobre todo en abogacía, en el que tienes que confiar en un tercero que te gestione las cosas, eh, la gente joven es complicado que alguien quiera contratarlo, ¿eh? Por lo menos en sí, sí. lo que es el B2B real. Luego hay otras metodologías de comercialización de abogacía tipo webs, ¿no? En el sentido en que no estás contratando a una persona, sino estás contratando como una web o un servicio tecnológico que te va a hacer el proceso aunque detrás haya gente. Pero no es un contacto con persona, entonces estás confiando más en esa forma de e-commerce de legal que realmente en contratar a una persona que me lleve un tema, que era mi caso. Sí, la verdad que, de hecho nosotros cuando comenzamos con el proyecto, que buscábamos la parte legal para sacar el token y demás, cuando hicimos la búsqueda, aparecieron ustedes, de hecho estaban posicionados casi, bueno, yo creo que eran los primeros, y después había uno o dos más que se dedicaran al tema cripto concretamente.
Entonces, eso todavía confirma más, ¿no? Lo que dices, el adaptarse en ese momento, justo en ese momento, en esa parte legal, que después duró mucho tiempo, porque a medida que seguíamos con el proyecto, tampoco es que hubiera muchos abogados especializados concretamente en eso, en blockchain y en todo este tema. Pero bueno, ¿qué te costó más justo en ese momento? Es decir, de construir tu firma, la primera empresa que creaste y con la que nosotros tuvimos la suerte de trabajar y llevar a cabo parte del proyecto. ¿Dejar la estabilidad o, no sé, la reputación, el dinero? ¿Qué fue O sea, lo que más te... lo más complicado también es que en aquel momento ya los abogados que sabían de tecnología estaban muy valorados, porque al final no había mucha gente, no había unos procesos formativos claros para esa gente, entonces son raras avis que había, entonces tenía muchas oportunidades de muy buenos contratos y tomar la decisión de irme a montarlo yo mismo y estar, creo que tardé como 10 meses en poder cobrar para mí, Claro, porque al final pues tú me encontraste a través de una web, esa web la tuvimos que construir, la tuvimos que pagar, tuvimos que hacer todo un posicionamiento SEO a través de redacción de artículos, publicarlos, todo eso era un coste porque empezamos con un capital de cero. Entonces, claro. la idea era prestar servicios para coger dinero, para ese dinero reinvertirlo en una marca, hacer logos, todo lo que es la parte básica de una empresa, pagar gestorías, constituir sociedades, notarios, no sé qué. Entonces, los primeros 10 meses yo estaba consiguiendo clientes y utilizando todo el dinero para crear una empresa, crear una estructura para poder prestar servicios a terceros, que lo bueno de la abogacía, en cierta manera, es que puedes empezar con un portátil, si quisieras, ¿no? Pero fue saltar de una estabilidad, sobre todo cuando tenía la posibilidad de trabajar en grandes despachos a alto nivel con cosas muy interesantes. Sobre todo les interesaba mucho tener un perfil de un chaval de abogacía. También esto, mi caso es muy raro porque traigo el currículum perfecto de abogado, ¿sabes? En plan de la carrera, los premios, los másteres, ¿sabes? Todo lo que es la carrera típica de abogado, ¿sabes? De corporate, yo la tenía y aparte tenía la parte de tecnología, ¿no? En el sentido de cumplía los estándares de abogacía y luego cumplía ese know-how, ¿no? Entonces, también les interesaba tener a alguien dentro del despacho que pudiese asesorar en general, porque también lo que les pasa a los despachos es que querían digitalizarse, querían hacer procesos nuevos, todos escuchan que hay que hacerlo y querían alguien que sabiendo derecho funciona y saber lo que es ser un abogado pudiese asesorar también en la parte de negocio del propio despacho, ¿no? En el sentido. Entonces, lo más duro fue renunciar a eso y decir, oye, me lo monto por mi cuenta, sin perjuicio de que lo hemos hablado previamente al inicio de este podcast, no nos gusta ni a ti ni a mí tener un jefe. Entonces, eso también apoyó muchísimo para que yo quisiera irme, ¿no? Pero el tema de renuncia de oportunidades y de explicarle esto a tu familia, de decirle, pero a ver, si eres premio extraordinario, no sé qué, tal, has conseguido entrar en los grandes despachos, estás súper valorado y ahora te lo quieres mandar todo a tomar por culo y empezar tú desde cero, ¿sabes? Sí, mamá, sí. También una presión familiar, ¿no? En el sentido de... Y luego, cuando ves a todos tus compañeros de alto nivel, que en abogacía pues se gana bien, con una estabilidad económica, avanzando en lo que es el recorrido de la vida, no social y económico, pues tú estar en un proceso donde estás más restringido económicamente, más cosas, ¿no? Y luego, obviamente, muchísimo del dinero del que ganábamos lo usábamos también pues, para ir a eventos, conocer a gente, que es una inversión también. Y en vez de irme al cine o ir a esquiar, pues me tenía que ir al evento de tal y cogerme un Airbnb para conocer a gente y querer invertir en ti mismo, ¿no? Yo por suerte creo que me ha salido bien, ahora vivo muy bien y tal, pero fue lo más duro, ese pain que me estás preguntando, pues es renunciar a ciertas cosas sociales y presiones sociales porque venía del niño perfecto que lo hacía todo, ¿sabes? Muy listo, muy todo, y ahora el niño se le ha ido la cabeza y quiere irse el solo, ¿sabes? Qué bueno, la verdad que sí. Fue justo cuando, bueno, cuando nos conocimos con Cisae, que quería empezar por ahí, porque sé, lo hablábamos antes, que ahora tienes bastantes más proyectos. Yo cuando te conocí estabas comenzando con lo de Cisae. Y por empezar por uno, por el primero,
y que la audiencia también lo conozca, qué es CISAE exactamente, es decir, en qué ayuda y sobre todo en qué está especializado la oficina. O sea, aquí también me gusta siempre contar la misma historia, que es que nosotros llevamos a cripto porque era el sitio donde había un trozo de mercado, ¿sabes? En el sentido de, nosotros sabíamos de derecho tecnológico, pero de repente, como tú bien sabes, la cripto se convirtió en mercado de valores y estaba la CNMV de por medio y tal, ¿no? Entonces tuvimos Ujú. que aprender de un derecho regulatorio y tal. Entonces nos fuimos encarando hacia allí porque no le teníamos miedo a prestar ningún servicio. Éramos emprendedores jóvenes y, oye, lo que haga falta me meto, ¿no? Y nos empezamos a meter en cosas que otra gente no quería porque le daba pereza o era más estable, ¿no? Entonces, en esa historia, y tú mismo lo has vivido, el cliente llega porque busca una especialización en tecnología y en blockchain o en cripto, pero luego necesita constituciones de sociedades, necesita SLs, pactos de socios. Y el pacto de socios de una empresa tecnológica o empresa cripto no tiene nada, es exactamente igual que el de otra startup Claro. de naranjas, es decir, cómo la relación entre los socios, los intereses, quién va a aportar qué y lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí nació un servicio integral donde además el cliente y sobre todo el cliente nuevo, el cliente que ya no es de toda la vida, a ti, Alfredo, no te interesa tener 4 abogados, tú lo que quieres es tener uno. O sea, quiero decir, Claro. uno y que me arregle todas las papeletas. Yo no quiero hablar con 4 tíos y tener el tío de laboral, el tío de no sé qué. Y entonces, al final aprendimos también a hacer un servicio 360 a cualquier tipo de empresa. Siendo su elemento core esa tecnología, teníamos que arreglar todas las papeletas, no solo la de cripto, ¿sabes? Sino bancos, historias, ¿no? Entonces, al final, CISA ahora mismo tiene la capacidad de asesorar 360 a una empresa de todos los niveles y estamos muy especializados en ser advisors. En cierta manera, como tú bien decías, no solo es un abogado, sino es el que me ayuda a tomar ciertas decisiones con una perspectiva legal, ¿no? Entonces, muchas veces estamos muy cercanos al comité de socios o al comité de dirección, donde somos una parte más y ayudamos en ese estilo. Pero tenemos nuestra gran diferencia hoy en, bueno, ya no tanto, pero en su momento era que entiendo lo que quieres hacer, Alfredo. O sea, que entiendo cuál es el modelo de negocio que quieres llevar a cabo, entiendo cómo lo quieres hacer, entiendo cuáles son las perspectivas tecnológicas y entendiendo y sabiendo que tengo la misma información que tú en la cabeza, puedo ayudar a resolver todo aquello legal que te da pereza, ¿no? Entonces ahí nos adaptamos muchísimo a un asesoramiento 360, temas laboral, tema fiscal, tema corporate, toda la parte de inversiones, rondas de inversión, eh, hasta el punto que ahora ya hemos pasado mucho tiempo a la gente, por la propia esencia de cómo somos nosotros, nos gusta trabajar de una forma que los despachos no suelen trabajar. Entonces, estamos muy integrados en el cliente, trabajamos con ellos a través de software de comunicación de manera muy directa, compartimos toda la documentación de manera en cloud para que sea mucho más digital, estamos metidos en Slack, en Teams y nos permite dar un servicio 360 muy integrado en el cliente y ya esa metodología de trabajo ha ido más allá de criptotecnología, sino tenemos clientes pues, que se dedican a temas de salud, a temas de inmobiliario y nos buscan también por la forma en la que trabajamos y la forma en que hemos diseñado cómo trabajamos, que es muy parecido a una empresa tecnológica, cosa que los despachos son muy arcaicos, parece que al abogado no lo pillas nunca y intentamos tener una relación muy fluida con ellos y les gusta. Entonces nos ha llevado a que hoy en día nos dedicamos principalmente a empresas de inversión, temas de inversiones y tecnología y hacemos de todo, no solo cripto, sino sobre todo temas de inmobiliario, temas de audiovisual, temas de energía y temas de tecnología, que son las 4 patas que tocamos en todas sus vertientes. Eso es un poco lo que hacemos. Tenemos un equipo multidisciplinar, también tenemos la suerte de que hablamos tropecientos idiomas, que eso también facilita las cosas para poder hacer temas internacionales. Y eso es lo que es CISAE hoy en día, ¿no? Un despacho diferente que trabaja y se relaciona con su cliente de manera diferente en cualquier ámbito económico, no solo el tecnológico. Joder. No, la verdad que a nosotros nos gustó mucho porque yo viví parte de ese proceso, sobre todo al principio, y es tal como lo cuentas, que es muy directa, siempre fue todo muy, muy cercano y la verdad que fueron momentos donde lo que hicimos se hizo súper bien y nosotros por lo menos por nuestra parte estábamos muy, muy contentos con eso. Sí que es diferente, como dices, es bastante diferente. Pero siempre hay, ¿te ha llegado algún tipo de cliente donde dices, bueno,
ya voy tarde, ¿no? Es decir, que está totalmente desestructurado, que no se adapta bien a ese sistema que utilizan ustedes, o por el contrario, se suelen adaptar fácil y empiezan a trabajar de manera dinámica. Es que en realidad el cliente que se acerca a nosotros, por su propia característica, es alternativo. Es decir, tiene más apertura de mente y el que quiere trabajar en la vieja escuela se va a ir al abogado de escuela. No va a buscar otro tipo de abogados. Hay gente que le encanta contratar servicios como Garrigues o Cuatro Casas porque le encanta ir a unas oficinas carísimas con un montón de personal asistente, secretarias o ayudantes y le encanta echar toda la mañana allí. A mí no me interesa que estés todo el día en mi oficina. ¿Sabes? Quiero decir, lo que es, vamos a trabajar, a sacar las cosas, buscamos un balance de vida y entonces todo lo que sea que tú vengas a estar 4 horas en mi oficina a tomarte un café, eso nos quita horas a todos, ¿no? Entonces, enseguida no encuentro ningún cliente que venga y no lo encaje, porque si nos encuentra o los conocemos es porque hay un match en ese estilo de vida y en esa forma de trabajar que es intensa, y nunca hay problema. No hay nadie que haya venido y haya dicho, no, esto no me gusta. Es que no me va a llegar el señor de 60 años que lleva haciéndolo todo de las viejas escuelas, ¿sabes? Y ahora, nada, es que no me gusta cómo trabajáis. Es que ni se llega a trabajar con ese hombre porque no se encaja en el feeling. ¿Sabes? Sí, 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 claro. Directamente, no es mi target tampoco, ni lo busco y no he encontrado nunca eso. Es más, nosotros como tenemos tanta experiencia en integrarnos con otras empresas, que al final, el otro día lo veía en el software que tenemos, hemos tenido más de 1.200 clientes, eh, le decimos al cliente cómo trabajar. Oye, nosotros trabajamos así y es eficiente, es como lo hacemos y es la mejor manera. Y en cuanto lo ven, es que les parece lo mejor, ¿sabes? Porque trabajamos a nivel internacional y a nivel nacional. Y prácticamente nadie viene a la oficina. Como yo digo, la oficina es la cueva para nuestro equipo, no es una oficina comercial, ¿no? Que a veces vienen los clientes y tenemos reuniones y tal, pero nosotros tenemos una cueva en la cual trabajamos y prestamos servicios a los demás y no estoy todo el día con el cliente en la oficina, es todo videollamadas, es todo, lo que tenemos son montones de salas con pantallas para tener reuniones con el cliente, pero el cliente prácticamente nunca viene. ¿Por qué? Porque está en su negocio o está en su casa y bajar al centro de Madrid a reunirse con el cliente es perder la mañana. ¿Sabes? En un Sí, taxi, no sé qué, pues oye, pues tengo reuniones, videollamadas, funcionamos muchísimo por en la metodología Scrum, ¿sabes? De tecnología, que es, tenemos una llamada semanal o cada 2 semanas donde se marcan objetivos, esos objetivos van a un software donde hay unas tareas, donde lo ve claramente el cliente, se ven los deadlines, se trabaja y se va sacando y se produce. sí, sí. Yo creo que, Cosa y que de todos modos, parece que esto es la magia, que parece que es la magia potagia, pero que no es nada mágico, es como vemos que hay que trabajar y la manera lógica, ¿no? sí, bueno, creo que un poco lo que dices, ese método de trabajo es un poco el que va en tendencia y el que yo creo que se va a quedar porque la gente ya busca desplazarse lo mínimo posible, ya hay muchísimas agencias, asesorías y demás que ya son online, donde tienes un software donde tú te conectas, ahí subes las facturas, lo tienes, encima ves todo en tiempo real, cómo va tu facturación de ese mes o anual, lo tienes todo, subes la documentación, la ve el asesor. Entonces, creo que todo va a ir en esa tendencia y claro, al ser esa parte tecnológica, pues yo creo que las empresas al final van a tirar por ahí porque te ahorra muchísimo tiempo, como dices tú. Es decir, alguien que tenga que bajar al centro de Madrid porque tenga el despacho allí para una reunión, pues vamos, no te quiero ni contar. Y más como está Madrid, Madrid Centro ahora. Es más, ahora es curioso porque considero que las relaciones personales con los clientes son importantes y lo que suelo hacer más o menos es como cada 6 meses voy a visitar al cliente donde él está y muchas veces cuando tienes mucha relación con un cliente, pues lo que haces es voy a pasar un fin de semana con él, pero no en un contexto laboral, sino voy a estar con él, ¿sabes? Un fin de semana donde, yo qué sé, vamos a comer y echamos un día, un fin de semana con él por crear esos vínculos más personales y compartir ciertas cosas que luego en las videocalls no se puede. Pero es más un ejercicio de cuando voy a estar con alguien más que voy a trabajar, ¿sabes? El trabajo es digital, es conexiones, son diferentes métodos de comunicación y luego intentamos trabajar esos vínculos personales en momentos puntuales cuando uno quiere. Y al final, como te he dicho antes, hay mucho asesoramiento muy personalizado dentro de los comités de dirección,
pues luego quieres ver cómo es esa persona fuera del trabajo e intento poner energía en voy yo que sé, a Mallorca o a Canarias o a Inglaterra y echo un fin de semana contigo en otro contexto, ¿sabes? En plan de, por crear esos vínculos, pero no en el día a día. ¿Sabes? No en el día a día todos tenemos familia, hijos, no sé qué, y entonces intentamos ser lo más eficiente posible y luego, oye, pues quiero profundizar más en esa relación, pues nos vemos en un contexto puro de conocernos. Qué bueno. Pues Gonzalo, hablamos de CISAE, pero me comentabas que, claro, en el transcurso de todo este tiempo y de comenzar con el despacho, te has metido en otros berenjenales, como se suele decir, ¿no? Estás metido en otras empresas. Cuéntanos un poquito qué hace el resto de empresas que están paralelas a CISAE. Pues al final no dejamos de ser emprendedores natos, que es lo que nos gusta, y montar productos. Hemos tenido muchas oportunidades también de trabajar Legal for Equity, es decir, en poder aportar en el inicio de un proyecto y recibir equity o ser parte del proyecto porque nos consideran como un valor muy añadido dentro de los proyectos, no solo a nivel de legal, sino también a de consultoría de negocio. Y eso nos ha llevado a crear otros modelos de negocio muy asociados pues, al mundo tecnológico, ¿no? Entonces, el primero de ellos es, aunque la gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo la abogacía que una gestoría de gestión de impuestos y de presentación de modelos, pues creamos la división entera de la gestoría, que nos permite también prestar servicios. Estamos muy especializados en gestoría en temas de contabilidad cripto, contabilidad tecnológica y contabilidad de inversiones de proyectos potentes, temas de reporting a Banco de España y reporting a CNMV con un servicio muy premium. Luego también, pues al estar muy cerca de tecnología, pues tenemos también una empresa de desarrollo de software. También la empresa de desarrollo de software enseguida viró muchísimo a otra rama de negocio que es toda la parte ciber, cosa que al final ha macheado muchísimo con la parte cripto porque todas las licencias MiCA exigen todo el tema DORA y de seguridad de sistemas, sobre todo en custodia cripto, lo que nos ha permitido hacer eso también. También tenemos empresas de inversión inmobiliaria, temas de tokenización. Intentamos crear un pool de servicios donde el cliente puede entrar al entorno CISAE y ve un conjunto de profesionales que le puede ayudar en cualquier cosa. Al final, desde el momento en que conseguimos que el cliente deposite la confianza en nosotros, es muy fácil, oye, te podemos ayudar con esto, te podemos ayudar con ellos, porque vemos cuáles son los pain del cliente y hemos creado esos servicios alrededor, ¿no? Y luego un poco, pues como tú bien sabes, la prestación de servicios B2B es muy dura y también intentar diversificar dentro del grupo para tener diferentes tipos de ingresos, ¿no? Y hemos emprendido, ha habido cosas que hemos montado y no han funcionado, hemos hecho de todo. Hemos tenido hasta empresas de cerrajeros, de cosas diferentes y la idea es, desde el momento en que tengo una estabilidad económica, una estructura empresarial, puedo montar y desmontar negocios de manera muy rápida para probar que funcione o no. Ahí hemos aprendido muchísimo pues tenemos todo nuestro departamento de administración para todas las empresas, tenemos nuestro departamento de recursos humanos para todas las empresas y en cuanto quiero montar un nuevo chiringo, pues tengo todo un software de gestión que lo implemento para el nuevo, pongo administración, pongo captación de talento, pongo desarrollo web para las páginas web, tenemos nuestra propia empresa de marketing digital porque al final acabamos tan cansados de contratar servicios de marketing digital que no funcionaban, que montamos el nuestro propio, ¿sabes? Para que le diera servicio a todas las empresas y luego a terceros, y vas montando un poco toda la idea y siempre con esa filosofía de alta calidad, de fluidez en la prestación del servicio y no, nos ha funcionado muchísimo. Estamos intentando, ha sido todo B2B, ¿no? Que es lo que hemos estado muy especializados por lo mismo, y ahora a ver si saltamos un poco a temas de B2C, ¿no? En plan de que es otra metodología completa, pero en algunos proyectos B2C para poder subir. Y al final lo que nos encanta es montar historias que funcionen, modelos de negocio. Tenemos nuestros propios financieros, nuestras propias conexiones contra banca para tema de transferencias y control. Y teniendo esa estructura potente de control de una empresa es que puedo montar mil cosas. Y eso nos ha llevado muchísimo a hacer millones de historias. Temas de tokenización, inversión, tenemos nuestro propio exchange también, ¿sabes? Para cambio cripto, aunque solo usamos B2B. Entonces, cuando hemos visto que alguien necesitaba algo, pues lo podemos montar, porque tengo una estructura ya muy bien montada. Y ahora con la tontería entre todas las empresas del grupo, creo que somos 55, fuimos en la cena de Navidad
y es un follón. Ahora lo que me dedico, Alfredo, es a gestionar personas. Gente que se cabrea, gente que no les gusta, no sé qué. Ha Es lo habido que tiene también. siempre que montamos El- empresas intentamos buscar un director general, ¿sabes? Para que se dedique a esa rama y hay muchos problemas con los directores generales. El tema de expectativas, lo que quieren, si curran o no curran y hemos tenido que aprender a eso, a gestionar personas, gestionar intereses, conocer a gente y muchas veces cuando montamos un modelo de negocio no funciona bien hasta el año y medio, a los 2 años, porque vemos que ponemos una persona, no funciona, la cambiamos, despedimos. Me paso el día contratando y despidiendo, Alfredo, ¿tú sabes? con lo caro que es, con lo caro que es eso. Bueno, es más barato cuanto antes lo haces, entonces Sí, sí, siempre porque al tengo, final, siempre tengo la teoría de contratar, probar y tirar, ¿sabes? En plan de... Pero para mí lo importante, por mucha tecnología, lo importante son los equipos y en cuanto ves que no hay feeling, a otra cosa. ¿Sabes? Que decir, buscamos otra persona, no encaja y hasta que encontramos a alguien que realmente esté en el mood y en la forma en la que trabajamos para poder ir ampliando, ¿no? no, pues muy interesante, vamos, interesantísimo el que se abarque todo eso. Y me surge, bueno, mucha curiosidad y sobre todo para los que nos están escuchando y tienen esa duda, ¿no? O ese miedo en el entorno cripto, ya que dominan todo ese tema, el tema de cómo declarar tus criptos. Al final, para toda la audiencia, ¿qué dirías? ¿Las criptos a día de hoy son legales en España? Es decir, ¿hasta qué punto es legal? ¿Son alegales? Es decir, para dejarle claro a la gente que quiere invertir en cripto o que no está o que no se atreve, hasta qué punto se puede recomendar que se invierta en cripto. O sea, como esto es un elemento básico de derecho que es que las cosas son legales o ilegales, no existe la legalidad, ¿sabes? Es decir, que la normativa está estructurada de una manera de que si siempre hay una normativa subsidiaria que te va a aplicar, siempre acabas en el Código Civil o lo que sea, es decir, no existe lo legal o lo ilegal, ¿sabes? O sea, lo alegal. No hay algo que se escapa de las leyes, no. Siempre va a haber una normativa y tú eso lo has vivido con nosotros cuando estábamos validando los primeros utility con CNMV, no había una normativa específica de utilities como la MICA, lo que no quiere decir que había montones de cosas. A ver, me acuerdo perfectamente porque yo estudiaba y entendía el concepto de utility, lo entendía muy bien a nivel jurídico y decía, esto tiene que tener derecho de existimiento, es decir, la persona tiene que poder devolverlo durante los primeros 14 días cuando lo compra, sobre todo en una emisión ICO. Cosa que luego se confirmó con Mika, que en el artículo 90 específicamente puso que una ICO tiene un derecho de desistimiento. No necesitaba yo que me lo dijera Mika para entender qué era una cripto y qué es lo que se le debería aplicar y cómo proceder. Obviamente la cripto hoy es totalmente legal. Sí que hay una regulación muchísimo más fuerte que es Mika, que supongo que hablaremos más adelante, donde te dice que hay algunas cripto que se pueden comercializar y que no, ¿sabes? En realidad no es que se puedan comercializar. Tú si tienes una licencia para vender cripto, solo puedes comercializar unas cripto con unas ciertas garantías. Entonces hay otras que se quedan fuera, sin perjuicio que esas de fuera yo puedo ir a comprarlas si yo quiero. O sea, que me las vende, yo las puedo comprar, no hace que ese producto sea ilegal. Lo que te dice es que los prestadores de servicios sobre criptoactivos, que son los que tienen licencia MiCA, no lo pueden vender. ¿Sabes? Quiere decir que son los que más van a llegar al mercado. Y no hay nada ilegal, tío. O sea, quiere decir, no sé. Ilegal es cuando hago cosas malas con los activos. Una cripto es un Claro. activo y yo puedo hacer cosas buenas o malas, pero igual que puedo. ¿Son legales las pistolas? Sí. ¿Las puedo usar para matar? Sí. ¿Es ilegal tener una pistola? No. ¿Es ilegal matar? Sí. Claro. No es otra historia. Entonces lo puedes usar para lo que quieras. Es más, es tan potente la potencia tecnológica y lo eficiente que hacen las cosas blockchain que se ha salido una normativa gigante solo para eso, porque es que ven que es que se va a quedar. Que decir, es que la gente estaba pagando a nivel internacional con Bitcoin y mandando dinero en 5 segundos a LATAM con cripto, la gente lo usaba, pues obviamente lo tenemos que regular porque hay que darle cierta protección a la gente, pero es que está para quedarse. Es que es una tecnología de la hostia. Entonces, que está muy bien, que es que estamos viendo XLM, estamos viendo Ripple, cómo lo están adoptando los bancos. eh, y ya está. Nos hemos tirado mucho tiempo, Alfredo, que cripto era blanquear dinero. Sí. Sí, sí. ¿Gente lo Sí, usa para eso. blanquear dinero? Sí. Pero la cripto no era mala. Lo que era mala era porque yo lo usaba para algo. ¿Sabes? Igual que la pistola, ¿no? Entonces, pero vamos, legal es y lo puedes hacer. Tema de inversiones. Yo siempre confío más en la cripto como una estructura
una infraestructura, como veníamos contando desde hace 10 años, donde sirve para un fin, que luego en ese propio fin puede haber una especulación y se puede ganar dinero. Sí, yo no es lo que más me encanta en el mundo. Que creo que Bitcoin es un remanente que va a estar ahí y va a tender hacia arriba en el futuro, es mi opinión y sí. Que puedes ganar dinero invirtiendo, sí. Que lo puedes perder, sí. Que es un producto muy arriesgado porque depende muchísimo de condiciones de mercado y no tiene subyacentes, sí. E ilegal no es. Lo único que me gustaría que la gente cuando compre cripto lo haga lo más informada posible, sabiendo lo que hay y que no se deje timar, porque tú sabes como yo que hay muchísimo estafador por en medio, que lo usa, pero lo mismo que te estafa el que te vende las naranjas, el que te vende una naranja de mala calidad en el mercado y se supone que era buena, pues uno tiene que saber de naranjas cuando compra naranjas, ¿no? Y no dejarse llevar por ese tipo de cosas. Claro, Pero me parece una tecnología de la hostia, que aporta muchísimo valor para muchísimas cosas y que si sabes, puedes ganar dinero invirtiendo. Pero lo mismo que me parece que, yo que sé, que una empresa energética es de puta madre, que está haciendo un servicio de puta madre, y yo puedo comprar acciones o no de esa energética y puedo ganar dinero o no. ¿Sabes? Son elementos diferentes que hay que intentar diferenciar entre lo que es la cripto como inversión y la cripto como utilidad. Y tu caso es el clarísimo, ¿no? Desde el que tengo un utility emitido que te puede permitir tener esa asociación con tu empresa, que puedo ganar dinero por inversión y apoyando ese proyecto desde el inicio, sin perjuicio de que el propio proyecto utiliza la infraestructura tecnológica para hacer prestaciones de servicio de envío de cripto internacional de puta madre. Y en la parte de envío de dinero internacional no hay ningún elemento especulativo ni nada. Es un servicio eficiente, barato y rápido. claro. Ahora puedo invertir en la empresa o puedo usar los servicios de la empresa. Ya está, tú decides dónde entrar. Teniéndolo claro, y tío, Alfredo, tú lo sabes como yo. En internet puedes leer lo que tú quieras y tienes millones de vídeos de YouTube y te puedes informar y hay 100.000 formaciones y hay 100.000 formaciones en CNMV y en la ESMA. Tío, pues léetelo. El dinero no se gana mágicamente. Estudia, aprende y a lo mejor si te interesa entrar en ese mundo especulativo o en ese mundo de inversiones, pues hazlo, obviamente. Claro. Yo al final invierto yo personalmente hago inversiones de estructura, ¿sabes? Es decir, de cosas que creo que tienen un subyacente muy potente como Ethereum, como XLM, como Cardano y esas cosas, pues lo vi desde el inicio y dije, venga, pues voy a tener una posición que si lo llego a perder, porque hay posibilidad de llegar a cero en cripto, pues no me va a pasar nada. Y hay algunas que me han ido bien y otras que me han ido mal. También tuve una época que entraba en la shitcoin, Alfredo, y fue la ruina. Eso, ¿Sabes? eso fue devastador, Sam. ¿Sabes? Entonces lo hemos aprendido, pero que no es Sí, ilegal, y obviamente ahora mismo hay una normativa que protege muchísimo al inversor y consumidor y obviamente toda la normativa se centra en derecho de información, que es intentar, uno, que no cualquiera venda cripto, sino que se venda cripto bajo una metodología de protección y que luego que cuando se venda el usuario esté plenamente informado y que tenga la capacidad de tomar una decisión informada de si quiere comprar o no. Por eso, para invertir en cripto voy a necesitar un tipo de información, pero para comprar cripto, para enviar a LATAM, no necesito tanto, ¿sabes? claro. Porque no Sí, estoy arriesgando realmente mi dinero, ¿sabes? sí. Bueno, ya que lo hemos nombrado, vamos a entrar en ese tema, ¿no? De lo que es la ley MiCA, sobre todo para los que no lo conocen, no saben del mundo cripto. A día de hoy, ¿qué es MiCA, Gonzalo? Esta ley que ha salido para regular el tema de las criptos. Pues básicamente, por decirlo rápido, toda la cripto previa a la regulación MiCA era legal, pero se utilizaba toda una normativa muy extensa que aplicaba a bienes muebles y de cara a generar una tranquilidad, se ha creado un cuerpo normativo que regula específicamente las cripto. Se ha creído que las cripto era un buen producto y por tanto para dar tranquilidad a inversores de que había una estabilidad normativa, pues se ha creado un paquete normativo. Pero ya estaba regulado, ¿sabes? Lo que pasa es que no tan claro. Y entonces se ha creado un paquete normativo donde se regula claramente uno es quién puede vender cripto, ¿sabes? ¿Quién puede custodiarlo? ¿Quién puede prestar servicios sobre criptoactivos? Que ahora podemos hablar porque no es solo vender y custodiar, sino cosas que puedo hacer asociadas a cripto. Y luego se ha regulado también los tipos de cripto que hay, ¿sabes? Porque son diferentes, ¿no?
Y es básicamente eso, no hay mucho más, pero eso pues son 1000 páginas. 1000 páginas, Casi nada. 1000 páginas de normativa. Entonces, se ha definido claramente que es un utility, cómo se puede vender en una ICO que es para financiar, porque no es lo mismo, que esto lo explico yo siempre. Si yo tokenizara los trenes de Renfe, ¿no? Y hago que el token de Renfe es libremente transmisible y aquí el que presente el token al subirte al tren se puede subir, ese token no lleva ninguna regulación especial, no deja de ser una forma diferente de representar un billete de tren y eso no entra por MiCA. Eso te dice la normativa que tú lo puedes hacer y ya está. Ahora, lo que regula claramente MiCA son aquellos proyectos que emiten un utility para financiarse y por tanto, desde el momento en que yo emito el utility, no lo puedo directamente ejecutar contra el proyecto, es decir, no puedo obtener ese bien o ese servicio en el momento. Que no deja de ser un crowdfunding diferente con un activo. Pues lo regula claramente, cuál es el derecho de información y en realidad, si lo comparas con la normativa de crowdfunding, se parece un montón. Se han inspirado en esa normativa y le dan esa protección al cliente. Luego otra cosa que ha aparecido son los e-money tokens, que son el USDC y todos estos. Oye, si tú le estás prometiendo al cliente que esto tiene un respaldo de que esto va a ser estable y que lo puedes mover a nivel internacional y que no va a tener muchas fluctuaciones, pues tú me tendrás que demostrar antes de poder emitir ese token al mercado que realmente hay una metodología detrás para que eso sea estable y es de verdad, porque la gente lo está comprando porque cree que es verdad esa metodología de estabilidad. Oye, pues ¿cómo vamos a hacer para que eso sea estable, no? Y luego están los Asset Reference Token, que son aquellos tokens que no van asociados a, por entenderlo, el e-money token, yo solo lo pueden emitir entidades bancarias. ¿Por qué? Porque yo con ese token en cualquier momento puedo ir al banco que lo ha emitido y decirle, dame mi euro, ¿sabes? O sea, yo te di un euro, me diste un token, por ponerlo simple, y en cualquier momento puedo volver al banco y decirle, devuélveme mi euro, ¿sabes? Entonces, y eso obviamente le da una estabilidad al token de la hostia, porque si yo en cualquier momento hay un señor que voy y me da un euro, ¿sabes? Le va a dar una estabilidad total. Y luego están los Asset Reference Token, que son aquellos tokens que tienen una estabilidad asociada a un basket de activos, ya sea materias primas, otras cripto, lo que sea. Y eso igualmente, no puede ser como tú quieras. Tiene que tener una auditoría, esos depósitos cripto, esos activos, ese oro, tiene que estar custodiado y tiene que haber una relación jurídica clara entre el token y esos activos para que yo pueda tener un token de oro, un token basado en euros o lo que yo quiera. Y luego hay otra categoría que se está debatiendo muchísimo ahora, que son los OCA, ¿no? Que esto no se habla mucho, pero que son los Other Crypto Assets, que es decir, en las tres categorías que hemos hablado, Alfredo, no está Bitcoin. No es ni un utility, ni es un asset reference token, ni es un e-money token, pero es un token que tiene un valor subyacente, ¿sabes? O puede tener un derecho. Entonces, hay toda una amalgama de nuevos tokens que saldrán que se categorizan y los regula MiCA, que son los Other Crypto Assets, que es cómo se pueden vender, cómo se pueden listar en un exchange, qué características tiene que tener el token para que un exchange te lo pueda vender y se pueda controlar. Eso es por un parte, que es qué tipos de token hay, para qué sirven y cómo hacemos que eso no sean timos. Y luego por otro lado es todas las empresas que se dedican a vender cripto y a prestar servicios sobre criptoactivos. Entre ellas es el elemento principal es canje, que es decir, tú me das fiat y yo te doy cripto, o me das una cripto y te doy otra cripto, eso está muy regulado. Se han inspirado básicamente en la normativa muy parecida a los cambios de divisas, porque no deja de ser muy diferente. Entonces la Ujú. normativa viene muy de como los exchanges que se llaman igual en los aeropuertos para cambiar divisa. Y luego hay un montón de servicios laterales, ¿no? Como sería asesoramiento sobre criptoactivos, es decir, oye, yo te voy a recomendar qué criptoactivos tienes que comprar, pues eso, necesitas una licencia y una metodología. Eh, También el servicio de colocación, que es que, oye, tú vas a hacer una ICO, dame tus cripto que yo te las coloco, que yo se las voy a vender a alguien, pues eso también está regulado. Temas de transferencia a cripto, que es tú me compras la cripto y quieres que se la envíe a alguien, pues eso también está regulado, que es muy parecido a las transferencias de dinero a euro, pero mucho más simple. Eh, entonces, son servicios sobre criptoactivos que no es el canje puro y la custodia, ¿no? Y eso también está regulado. Entonces, cuando yo quiero obtener una licencia MiCA, no obtengo una licencia general, sino voy a tener una licencia por cada uno de estos epígrafes donde tendré que justificar
cómo voy a hacer ese servicio y cómo lo voy a prestar, ¿no? Eso es lo que regula un poco Mica. Y el objetivo de Mica principal, es más, hace poco estuvimos en una conferencia de CNMV que organizó con respecto a Mica en Barcelona, hablaban de dar una estabilidad para que pueda haber una clara inversión en este tipo de productos, que el inversor lo que quiere es una seguridad jurídica de que su inversión va a funcionar o que su inversión no va a tener un cambio legislativo que luego se vaya a la mierda. Entonces, crear un marco regulatorio claro para que se pueda fomentar todo esto. Y eso es lo que es Mica, ¿no? Lo que ha pasado es que dentro del mundo cripto, y tú lo sabes, Alfredo, pues hay muchos players muy mediocres, y cuando viene una regulación muy potente, pues esos players se caen porque no son capaces de cumplir esa normativa. Pero es que esa normativa, yo lo digo siempre y no me cansaré de decirlo, todo el mundo tiene en la cabeza que cripto es muy parecido a dinero y estoy custodiando dinero de otro. Entonces, todo lo que sea custodiar dinero de otro tiene unas regulaciones muy complejas, tío, porque estoy depositando la confianza en ti de que me guardes el dinero y es parecido a un banco. Entonces, son temas muy complejos, muy regulados, donde buscamos esa seguridad, ¿no? Y a lo mejor podemos estar equivocados, Alfredo, pero la gente va a un banco o va a una prestación de servicio y lo que busca es que haya toda una estructura legal por detrás y administrativa para que el dinero no desaparezca. Y eso lleva una complejidad normativa y de implementación de procesos de modelo de negocio. Entonces, hace falta y se van a caer muchos players. Más del 90% estoy seguro que se van a caer. Lo que quiere decir que el 90% no eran empresas seguras o Claro. extremadamente seguras. Sí, a ver, yo creo que, Y eso es lo que bueno, busca la normativa. desde el Proteger. principio teníamos muy claro de que se necesita una regulación, sobre todo por esa tranquilidad, porque si no nadie va a entrar en cripto. Es decir, es como si hoy tú compras cripto, pero al final lo has comprado en un sitio donde tu dinero pues no está y al final desaparecen con él y no tienes ninguna seguridad, ¿no? Entonces sí que hace falta, yo creo, una regulación, pero era lo que hablábamos allá cuando todavía no existía Mica, de que se necesitaba una ley, evidentemente, una regulación, pero concreta de cripto. Lo que no podíamos era hacer como antes, que adaptábamos lo que era la bolsa tradicional y utilizábamos las mismas herramientas y las mismas cosas cuando que es totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que Mica ahí pues está entrando bien. Me surge una duda, es decir, si después se hacen transacciones de persona a persona, no entra Mica, ¿no? Es decir, es de un particular a otro particular, quiere hacer un envío de dinero por algo concreto, no entraría ahí, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que si yo me dedico de manera profesional a vender bocadillos en un local, tengo una licencia de bar, ¿no? Pero Claro, si yo le regalo un bocata a mi vecino, no necesito una licencia. claro. Tan simple como eso. ¿Sabes? Si tú de Sí, manera sí, sí. profesional te vas a dedicar a algo, pues tendrás que tener una licencia, pero que en el día a día de los mortales. Es más, yo te puedo prestar dinero a ti, Alfredo, y no necesito una licencia de Banco de España para prestarte pasta. Claro. Pero no me dedico profesionalmente a prestar pasta. Ahora, si tengo una financiera que me dedico a financiar en MediaMarkt las cosas, pues a lo mejor sí. O sea, quiero decir, necesito una licencia. Esto es lo mismo. Que no dejan de ser naranjas, Alfredo. Entonces, en el día a día, yo con mis naranjas hago lo que quiero. Las exprimo, se las envío a alguien. Ahora, si monto un puesto de naranjas, pues seguramente necesito una licencia y explicarle al ayuntamiento cómo voy a estar seguro de que las naranjas no están caducadas. Sí, 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 hay una serie Simplemente, de... simplemente eso. Que al final es, desde el momento en que tú de manera profesional vendes cripto y mueves millones, tu capacidad de liarla en el mercado es mayor que un tío que le pasa cripto a otro. Entonces, si tu Sí, capacidad es mayor de liarla, pues tendrás que estar protocolizado de alguna manera para que tú me digas cómo no la vas a liar, ¿sabes? Pero en el día a día no hay ningún problema. Yo tengo cripto, pues te lo envío a ti y ya está, ¿no? Pues, nadie me dice que yo no te puedo dar 100 euros, Alfredo, en un billete, ¿sabes? sí. Pero no me dedico profesionalmente a custodiar tu pasta como en un banco. Entonces, Bueno, ahora creo que sí, que ya van a controlar los Visum familiares, es decir, por todos lados sí que nos quieren ah, controlar un poquito más, pero... que va, eso es mentira. Es Mira, mentira, es... ahora es decir, ya que estamos con el tema Mica, que entiendo que es en Europa, ¿cómo nos ves con respecto al resto de mercados como Estados Unidos o Asia en este tema?
Al final, por ejemplo, ahora trabajamos mucho con LATAM y con Estados Unidos y como no hay ninguna normativa tan seria como MiCA, todo el mundo la está copiando. O sea, entonces, en el sentido de, oye, voy a trabajar tanto en LATAM como en Europa. Entonces, todos los procedimientos de compliance de Europa, pues los voy a copiar en LATAM aunque no me lo exijan. Lo ven como una normativa muy buena. Hay otras oportunidades. Nosotros en Europa somos especialmente rígidos, ¿sabes? Con las cosas, especialmente protectores. Y hay otras entidades que son más laxas, pero todas tienen la misma metodología, que es voy a controlar cómo hacer las cosas. Ahora, puedo ser más por culero o menos, ¿sabes qué decir? Por ejemplo, en Argentina que ha salido toda la normativa de los PSAV, los prestadores de servicios de activos virtuales, que no deja de ser un MiCA de Argentina, pues tiene una inspiración en MiCA, pero mucho más laxa. En el sentido, pues, oye, no piden tantos protocolos, pero luego, por ejemplo, en otras cosas piden muchísimo más capital, no sé qué, pero va todo por el mismo lado. Todo el tema de fintech, porque al final cripto no deja de ser fintech, son metodologías compliance y de cumplimiento normativo, donde puedo ser más o menos estricto. ¿Sabes? Quiero decir, también desde el momento que yo tengo una licencia MiCA, puedo impactar contra 500 millones de habitantes en la Unión Europea, y si yo tengo una licencia de Panamá, pues impacto contra los habitantes de Panamá. O sea, quiero decir que son 8 y no es lo mismo tener un impacto contra 500 millones que contra 8. Y luego al final, pues hay una lucha de países, Alfredo, muy normal en normativa, donde intentamos atraer inversión a través de la flexibilidad, ¿no? Pero no es lo mismo la seguridad jurídica de la Unión Europea que la seguridad jurídica de Paraguay, por mucho que queramos, ¿no? Y cuando alguien tiene que meter 5 millones en una inversión, un fondo de inversión tiene que meter 15 millones en un sitio, oye, pues a lo mejor en Europa es más seguro que allí. Es un tema de riesgos, ¿no? Son más laxos, pero ya no es como antes. O sea, lo que sí que está claro es que tema de Gafi, el Gafi es como la especie de asociación internacional en materia de blanqueo de capitales. Eso intenta aplicar en todos lados, porque hay muchos países que dicen que si estás en el listado negro de Gafi no se puede trabajar contigo, que son los listados estos de paraísos fiscales y tal. Entonces nadie quiere estar en el listado negro de Gafi y todos están aplicando los controles más estrictos en materia de blanqueo de capitales en temas cripto. Entonces, eso va a ser así. Otra cosa es que luego te digan, no, porque tu tecnología tiene que ser cibersegura y tienes que tener una auditoría anual para la custodia. Estamos en esos límites, pero todos son identificación de personas, KYCs, todo, ¿no? Es más, tú lo conoces porque llevas aquí más años que el copón. Antes de que fuese obligatorio el KYC en cripto, ya todos los exchanges tenían KYC. O sea, hay que decir que Sí. no es. Porque tampoco quiero trabajar ni que quiero que me usen como puente para temas chungos, ¿no? Yo al final me dedico a vender cripto bien y ya está. Y el que quiera encontrar cripto mala, la encontrará. No, eso está clarísimo. No, yo siempre fui claro y mucha gente me preguntaba porque era una pregunta muy recurrente, pero por lo que hablábamos al principio. Nos preguntaban, oye, ¿y en el proyecto para entrar en la plataforma necesito KYC? Sí, es que es lo lógico. Es decir, es que si tú vas a enviarle dinero a otra persona y después no se lo envías, es decir, hay que saber quién lo hace. Es decir, siempre he dicho que mientras más datos se pidan a la hora de registrarte en una plataforma, probablemente más segura sea, ¿no? Porque se molestan en verificar tu identidad, en verificarla de una manera y en tener todo claro, porque al final se trata del dinero de cada uno. Entonces, para mí no cabe duda, y siempre lo he tenido claro, antes de que fuera obligatorio, yo ya tenía claro que había que pasar un KYC y dejarlo muy, Es que muy claro. quiero saber quién es mi inversor. Claro, Es algo muy normal, más allá de blanqueo, ¿eh? ¿Sabes? Que luego claro. podemos hablar de travel rule, origen de fondos, no sé qué, de dónde salen las cripto y tal. Ahí lo que pasa es que hay gente que tiene mucha cripto ganada ilícitamente de origen regulero o no declarado, ¿eh? Porque Claro. no tributado, o sea, tenemos la cripto que viene de negocios ilegales, ¿no? Que Mm. esa es la de lo que es tema de blanqueo de capitales, y luego lo que sería no tributado, que no quiere decir que lo haya ganado en un negocio turbio, sino que lo he Claro. ganado limpiamente y no he querido tributarlo. O sea, quiere decir que son dos Sí, sí, cosas claro. diferentes. Entonces la Sí. gente, oye, pues yo quiero saber quién eres y si tú no tienes nada que esconder, pues oye, me estás entregando tu cripto y porque me Pero estás pagando y quiero saber un poco de dónde viene, ¿no? claro, pero bueno, eso está en el día a día. Es como si tú cobras todos los meses
tienes tu salario, donde pagas tus impuestos, donde pagas todo, sacas el dinero del banco y vas guardando porque quieres algo y después vas a hacer una obra y te viene el de la obra y te dice, vale, pero es que yo no quiero que, no te puedo hacer factura o tal, y te lo hace y le das ese dinero, al final es dinero legal, pero ya al dárselo al otro no lo has pagado, no pagas los impuestos y entonces ya lo convierte. Tengo esa teoría, ¿no? De que, oye, el dinero ilegal para mí no existe porque al final lo emite un banco central, ¿no? Y la manera en la que se mueve sí que puede ser turbia, pero de resto Ahí está, que siempre es legal es lo que depende de cómo lo hablábamos. muevas. Es lo que hablábamos antes, la cripto en sí no es ilegal, ilegal es lo que hagas con ella, no, Claro, no es otra cosa. Entonces, que la gente lo ha utilizado porque era un buen medio para poder pagar cosas y no tributar, porque, pues sí, obviamente, si tú le das a la gente la capacidad de hacer eso, pues lo va a intentar usar porque es propio del ser humano, Alfredo, ¿sabes qué sí, decir? sí, Ahora, ¿tiene lógica que el Estado vea que hay una metodología de puta madre para no pagar impuestos y la regule? Pues también. sí. Hombre, yo Y creo es que más, habría que atacar. La parte que hay que atacar es esa de los impuestos, que es en lo que todos nos quejamos, que si son tan altos y tal, y de poner los impuestos acordes un poquito a los tiempos en los que pero estamos eso y es demás. otro Pero bueno, debate. pero exactamente, eso es otro debate y eso va por otra parte. Pero evidentemente estafas las ha habido con cripto y las ha habido con el dinero fiat como siempre, y para lo que usas el dinero puede estar bien y puede estar mal, pero tanto en cripto como en fiat. Es decir, es que Pero en es lo mismo. Fiat o en naranjas o con un coche Sí, sí, roto que sí. lo vendes por 3.000 euros y Sí, el coche está reventado, ¿sabes? Es decir, que al final es para lo que lo quiera usar. Y obviamente el debate de los impuestos siempre está presente y todo emprendedor lo ha sufrido y lo sufrimos en el día a día porque vemos las cuentas reales en ese número de tal. Y obviamente yo se lo digo a la gente, ¿no quieres tributar? Pues a lo mejor España no es tu país. ¿Sabes qué decir? claro. Pero que eso no tiene que ver con cripto o no cripto. Sí, sí, Que sí, tú sí. veías la posibilidad de ganar dinero en cripto y no tributar. Pues no tiene que ver con la cripto, porque también puedo, yo qué sé, tener naranjas o yo qué sé, o cromos de Pokémon que se han revalorizado de la hostia y ahora quiero vender el cromo de Charmander por 1 millón de euros y no tributarlo. Perdona, usted ha ganado dinero. O sea, quiere decir que con esa permuta de ese cromo. Ahora, obviamente, usted lo quiere eficientar, eficiéntelo. ¿Usted quiere ir a un país donde a nivel tax sea más friendly? Muévase. Sí, sí. No, y es lo bueno, y es la parte buena que tienen las criptos, que te puedes mover a cualquier lado, no tienes que llevar ningún maletín con nada, ¿no? Lo llevas digitalmente, te mueves y ya está, Ya y ahí está. comienzas. Eso es otra de las grandes ventajas que tienen las criptos y que tiene la blockchain, ¿no? Entonces, ahí Eh, es un claro ejemplo de que tú y yo lo hemos vivido desde los criptoanarquistas iniciales, ¿no? Que buscaban ese movimiento de, hostia, aquí tengo un sitio donde me puedo salir del sistema y tal. Joder, pero es que criptoanarquista, has montado un sistema tan chulo que el Estado lo acepta. ¿Sabes? Quiero decir, en vez de verlo como algo negativo, es que habéis montado una cosa que funciona tan bien, que la gente se puede enviar dinero, se puede pagar, se pueden tokenizar las cosas, que obviamente lo quieren regular. Y así lo ha decidido la Unión Europea, de tenerlo como una tecnología puntera y de lanza para la digitalización del sector financiero. Y lo ha decidido así. Y podríamos hablar también no solo cripto, sino todo tema de tokenización de mercado de valores, todas las ERIDES, todo lo que ha salido en materia de CNMV, las primeras acciones de SEA tokenizadas, como nueva metodología de representación y transferencia de activos intangibles. Pero es que habéis hecho una cosa muy chula y el sistema ha dicho, hostia, es que esto está de puta madre, vamos a integrarlo y lo vamos a hacer bien para que lo pueda usar todo el mundo. Ahora, ¿qué tendrá que ver eso con lo que me cobra Pedro Sánchez? Pues, tío, no tiene nada que ver. O sea, es decir, puedo tokenizar en Argentina, en Panamá, pues vete allí y monta tus negocios allí, no hay ningún problema, ¿sabes? Obviamente, a nadie nos gusta pagar tantos impuestos, pero no tiene nada que ver con esto. Ahora esto es digitalización del sector financiero y así lo ha declarado la Unión Europea. Vamos a utilizar esto para tal. Ahora, puedes empezar a enviar dinero a nivel internacional con una stablecoin como USDC y tener una liquidación, ¿sabes? En Argentina en menos de una hora con un coste ridículo de transferencia. Sí. ¿Tiene sentido que eso esté regulado porque estoy mandando el dinero de la gente y la gente confía en que llegue el dinero a destino? Pues tiene sentido que utilicemos esa tecnología y lo regulemos, ¿sabes? sí, Porque sí. si no, luego desaparecen las cosas. No, 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 está claro. No, y después son los lamentos, ¿no? De, oye, me pasó esto,
o no me pasó. Es decir, ¿hasta qué punto, Gonzalo, la ley MiCA protege en un caso de esos? Es decir, de una persona que haga un envío y que después ese dinero no llegue. ¿Es igual que en el sistema bancario donde la cuenta bancaria está protegida hasta 100.000 euros o funciona diferente? O sea, lo que hay que diferenciar es que el sistema de garantía de depósitos hasta 100.000 euros por el Banco Central Europeo es un tema de depósitos, ¿sabes? Es decir, pero todos sabemos que si yo tenía 1.000 euros en una cuenta bancaria del banco y no es por un tema de quiebra del banco, sino es porque el banco se ha equivocado, yo le puedo reclamar al banco y decirle, oye, ¿dónde están mis 1.000 euros? ¿Sabes? Pues esto pasa ahora mismo con las cripto. Otra cosa es que si yo me dedico a la custodia y tú me estás guardando mis Bitcoin, ¿sabes? Se le está exigiendo al exchange toda una metodología de ciberseguridad de la hostia para custodiarlo y también le exigimos un seguro. No llega a lo de la garantía de depósitos, pero sí un seguro. Y dos, lo que hay unas metodologías también que son las de continuidad de negocio, que es en el momento en que una empresa eh, que presta servicio de custodia va a quebrar, ¿no? Uno, los depósitos cripto no son suyos de su contabilidad, es decir, son de Alfredo, no son de la empresa, ¿sabes? Y entonces, no, en el momento en que esa empresa vaya a quebrar, tiene que tener un protocolo por el cual va a traspasar todos los fondos a otra para que Alfredo siga teniendo sus bitcoins, ¿sabes? Pero no hay un seguro de 100.000 euros, sí que hay un seguro que son bastante caros, que normalmente se están contratando por unos 100 millones, por si hay problemas de custodia y desaparece las cripto, pues el seguro tiene que responder. No, no responde ni la empresa directamente, la empresa responde y hay un seguro detrás y es obligatorio, ¿no? Y estas son las cosas que, ¿por qué no desaparecen las cripto? O por qué estoy seguro de que me las custodia este que tiene licencia, porque por detrás hay toda una metodología para proteger si pasa algo. Cosa que antes pues no había, ¿no? Claro. Pero como tú bien dices, yo estoy contratando una prestación de servicio de transferencia de cripto hacia LATAM, ¿sabes? Y si el servicio no se produce bien, tengo un contrato y te puedo reclamar. ¿Sabes? Que decir, oye, ¿dónde está mi dinero? Y entonces, y aparte no solo eso, no es dónde está mi dinero. Si pasa algo, tú tienes que tener un seguro para que me pueda responder sí o sí. Entonces, Claro. eso son las metodologías MiCA, cosa que antes, pues no había nada, era todo el Far West, ¿no? De envíame las naranjas a Valencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso obviamente tiene un coste, tío. O sea, quiero decir, yo tener un seguro de 100 millones para prestarte el servicio me cuesta un dinero, entonces te voy a cobrar más, pero ¿qué queremos? ¿Un servicio barato sin seguridad o uno seguro pagando más? Tú decides. Sin perjuicio de que no son ilegales las unhosted wallet. ¿Sabes? Nadie las Mm. ha legalizado, ni nadie ha dicho que tú no te puedas custodiar tu propia cripto ni hacerlo tú. ¿Sabes? Es bajo tu propia responsabilidad, pero todo el mundo sabe que pierdo las claves de MetaMask y adiós. ¿Sabes? Entonces, Sí, sí. tú quieres un servicio barato de MetaMask con unos riesgos. Quieres un servicio donde hay un tercero que te custodia y no vas a perder las claves privadas ni nada porque ese es el que se encarga de custodiarla por ti. Pues si las pierde, que te pague. Pero si las pierdes tú, en MetaMask no nadie te va a pagar. Y tú puedes recepcionar tus cripto en tu wallet y enviarlas tú si quieres. Eso no Sí, sí, necesita una claro. licencia. Pues eso lo puedes hacer. Ahora, estoy confiando en un tercero que dice que yo lo hago de puta madre. Pues tú, como estás vendiendo un servicio, comercializando y diciendo que lo hago de puta madre, lo vas a tener que hacer con una licencia que dice que lo hace de puta madre de verdad. Porque si no, que Claro. se vaya la gente al MetaMask. No, vamos a ver, es que es similar al sistema bancario. Aquí se trata de Efectivamente. confianza. Ahora mismo Esto. es, tú confías en una persona que está regulada y que dice bueno, que tiene una licencia MiCA y que está regulada, igual que el que confía en un banco, en el BBV, en el Santander, en el que sea y que tiene su dinero, también lo puedes sacar y guardarlo debajo del colchón. Ahora, si se te pega fuego la casa, te quedaste sin el dinero. Las criptos tú las puedes custodiar tú, las tienes en tu MetaMask, pero eso conlleva un riesgo y es que tú tienes que Un guardar riesgo. tus claves privadas y tú tienes que tenerlas bien custodiadas porque si mañana las pierdes o no las tienes, pues pasa como muchos casos criptos donde no se pueden recuperar. Entonces, al final es lo mismo, se trata de confianza, puedes confiar en un sistema o puedes confiar en otro, pero sí que tiene que haber una cierta regulación, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Y eso tiene sentido con respecto a lo que hablamos de las diferentes regulaciones internacionales. Pues oye, la europea es la más segura, se ha copiado mucho del bancario y el banco te vende confianza y el Estado ha decidido que si vas a vender esa confianza, pues necesitas una licencia de hacerlo de una manera. Ahora, las metodologías de custodia de otros países, pues no son tan heavies, ¿sabes? No son tan heavy ni mucho menos,
Ya está, pero no pasa nada. Quiero decir que volvemos a lo mismo, derecho de información y saber lo que estoy haciendo, básicamente, y entonces puedo decidir, pero en ningún momento se han privatizado las unhosted wallet, ni, o sea, privatizado y legalizado. Yo puedo tener mis cripto, puedo tener lo que quiera, puedo ir a DeFi, ¿sabes? Comprar Ujú, cripto, no sé qué, ¿sabes? Pero DeFi también tiene sus riesgos. Ahora, claro, yo mando las USDT a un pool y no me devuelve las cripto, ¿qué hago? claro. No puedes hacer nada, Pero ¿no? yo me mando mis euros al exchange con licencia y si no me los devuelve, es que voy a Claro. CNMV y CNMV te va a dar el toque y me vas a dar mi pasta, pero el pool de DeFi no. No, 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 eso está claro. Ya Sí, está, sí, quiere es decir lo que que hay tiene, es lo que tiene. opciones y tú. Hay eh, muchas opciones. Lo que sí hay es que, bueno, pues por lo menos como cualquier tecnología, formarte y saber por dónde ir. Y me surge otra pregunta, Gonzalo. El obtener la licencia MiCA en dificultad a una empresa o a un emprendedor que quiere comenzar, ¿en qué grado de dificultad está? ¿Es algo que hay un formulario que se puede llenar, hay que tirar de gente, pues como en el caso de ustedes, de un bufete que te prepare todo? ¿O cómo dirías que es el nivel de, digamos, de complejidad a la hora de sacar una licencia MiCA? el nivel de dificultad para sacar una licencia MiCA es 9,5 sobre 10. Hostia. Es muy complicado. Es que si lo estamos hablando en toda esta conversación, si es que es un banco, ¿sabes? Es un banco cripto, ¿sabes? Entonces, uno, la normativa aplicable son 1.000 páginas, que no son 1.000 páginas. Mica en realidad, creo que lo que es el texto normativo puro son 50, ¿no? Pero luego lo que tiene son cada uno de esos artículos o cada uno de esos textos normativos pequeñitos dentro de Mica tiene un paquete que se llama RTS donde lo desarrolla la ESMA, como diciéndote, esto que te digo que tienes que tener la custodia bien preparada, se hace así. Y hay como un pequeño librito, ¿sabes? Donde te explica cómo se hace, ¿no? Entonces, dependiendo del alcance de los servicios que quieras prestar, es bastante complicado. O sea, no es complicado, se puede hacer, pero que requiere de un esfuerzo. Es más, nosotros no consideramos que para poder tener una licencia MiCA, tal y como está planteado hoy en día el cumplimiento normativo de las diferentes funciones que tiene que haber dentro de esa empresa para poder cumplir con la ley, no puedes tener menos de 7 personas en nómina. ¿Sabes? Es decir, Casi ¿por nada. qué? Por eso te digo, quiero decir que no es difícil, sino es que hace falta muchas cosas. Para empezar, una cosa que es muy importante en tema regulatorio, Alfredo, es lo que se llama atención al cliente. Tienes que crear todo un sistema donde puedas atender al cliente y donde se pueda quejar y donde pueda poner sus reclamaciones, ¿vale? Que es algo que te exige la normativa. Ese órgano de atención al cliente tiene que ser independiente con unas metodologías de lo que es el órgano de administración. Lo que no vale es, me voy a quejar al CEO y el CEO dice, vaya problema, absurdo de arreglarle a este nada. Entonces tengo que tener como una especie de mini departamento de atención al cliente. Y ese departamento de atención al cliente como mínimo tendrá que tener una persona, ¿no? O sea, hay que decir, para que lo pueda gestionar. Entonces, tiene una metodología donde yo me puedo quejar y donde tengo que poder llamar para decir, oye, ¿dónde está mi cripto? Y no puede ser, llame usted dentro de 3 días, ¿no? Porque ¿dónde están mis Sí, criptos? Eso uno. Todo lo que es tema de cripto es tecnología. Y todo lo que es tecnología necesita un CTO. Un tío que pueda dirigir a nivel de tecnología toda la infraestructura, ¿sabes? De cómo funciona la página web, no sé qué. CTO. Luego, todo lo que es custodia, si nos vamos a custodia, que es como la más difícil, bueno, la más difícil es order book, pero necesito ciberseguridad. Entonces, si estoy en custodia y estoy custodiando pasta de terceros, necesito un CISO, que es un responsable de ciberseguridad, que se encargue de que todo tema de wallets, temas de seguridad, de proveedores. Tres. Luego, si me dedico a cambio cripto, Alfredo, que tú lo sabes, tiene que haber un tío con los proveedores de liquidez, comprando liquidez en Kraken, en grandes mercados, en DeFi, gestionando, viendo los precios, marcando precios, a qué precio marco el spread de venta, cómo lo envío, cómo no lo envío. Un director de operaciones, ¿vale? Y luego tienes toda una metodología de reporting, de historias. Necesitas un compliance officer, que es un tío que se encarga de que todo esté bien a nivel jurídico. Y luego necesito un CEO, que coordina todos esos. Eso va a empezar. Entonces, no es que sea difícil, pero ya te está poniendo unos requisitos de pasta. ¿Sabes qué decir? sí, Encima, tú lo sabes, un CTO, un CISO,
Uno de un CEO y uno de cumplimiento normativo es una pasta. Es Sí, una sí, puta claro. pasta. Pero Entonces, claro, solo para el que es. quiera empezar un proyecto, bueno, entiendo también que Ah, no es necesario una licencia MICA cuando empiezas, ¿no? También habrá una manera de empezar, porque no todo el mundo va a empezar con ese despliegue que tú dices. También supongo que dependerá, es decir, una startup que empiece, no creo que a lo mejor tenga esa infraestructura, ¿no? Depende también de lo que quiera hacer y creo que también podrá ir por grados. Ese de- ejemplo de- que pones va más a un exchange, ¿no? Digamos, eso, si quieres montar eso algo es un así. exchange. Claro, un Claro. exchange. O sea, el servicio de canje. El servicio de Ajá. canje y el servicio de custodia, que son como los más tecnológicos y los Los más grandes. top, sí. Luego hay uno por encima que es el order book, ¿sabes? Que decir que es crear un order book, ¿no? Que es donde se juntan las voluntades de tal. Eso es como un servicio extra, que no tienes por qué tenerlo, ¿no? Pero hacer un order book, Alfredo, es una locura, porque tienes todo el tema de cómo vas a hacer para no ser tú un cabrón e intervenir tú en el order book y llevarte las mejores operaciones. ¿Cómo vas a ser independiente del order book? Entonces, eso lo tienes que justificar y cómo hacerlo a nivel de tecnología y no sé qué, porque no puede ser parte del order book. Tú eres independiente, das el servicio para que la gente se cambie la cripto en el order book. Toda la metodología de fijación de precios con respecto a demanda, todos los stop loss, cómo funciona, no sé qué. Eso es una cosa. No todos los exchanges lo tienen, tú lo sabes. Eso lleva su propia regulación, es una bolsa de cripto, ¿sabes? Y encima tú por en medio te llevas comisiones. ¿Cómo son las comisiones claras? ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cómo vas a hacer que los market makers entren en ese order book para prestar servicio? No sé qué. Hostia, tío, es que todos confiamos que el No, order book de Binance. es una locura, pero a mí me asaltan muchas dudas. Es decir, tú me lo dices y yo que lo he vivido desde dentro y sé exactamente cómo funciona un exchange, sobre todo cuando negociamos con ellos con nuestro token, y cómo funcionan los bots de volumen que tienen para empezar a moverlo. No sé, me suena que todo Claro, eso, para que se adapte un exchange a todo eso, no sé yo hasta qué punto. es difícil, quiero decir, lo quieres hacer bien, o sea, todos, la gente tiene que ir a ese order book y sentirse tranquilo de que no lo están timando. Y muchas veces mucha gente no sabe ni cómo la pueden timar con estos bots, Claro. con estas subidas, con esto no sé qué. Ujú. Y todo eso va regulado por detrás, para que sea un marketplace libre, ¿sabes? Quiero decir, Y a y no día de hoy, intervenido. Gonzalo, ¿hay algún exchange que tenga ya licencia MiCA? Sí. O sea, en España ha salido ya el primero, que es Bit2Me, que tiene la de Order Book también, tiene todas, tiene custodia, tiene todas las licencias, incluida la de Order Book. Ahora en enero van a salir un montón más. Yo creo, y es mi opinión personal, que Bit2Me también ha sido apoyado por BVA, que está muy invertido en Bit2Me por detrás, Ujú. y Telefónica y tal. Entonces, han tenido seguramente una atracción mayor en CNMV y una presión, y ahora van a salir un montón más en enero. Y luego a nivel europeo, pues hay muchas. Ha habido muchos pactos internacionales de grandes exchanges que han llegado a Europa que pues han pactado con los países, ¿sabes? Tipo Crypto.com, Kraken, BitGo, ¿sabes? Los grandes players. Pero dentro de lo que son los países serios, por decir lo que es España, Francia, Alemania y Italia, por decirlo, esos grandes países serios, eh, eh, no hay muchas. Hay unas cuantas, pero están empezando a salir. Y ahora lo que sí que ha habido una nueva normativa que es para que no haya peleas entre los países. Por ejemplo, Binance ha negociado muchísimo con Francia para situarse en Francia. Cuando el objetivo del exchange es plurinacional dentro de la Unión Europea, seguramente se va a centralizar todo en la ESMA, que es directamente la Unión Europea y la que te concede es la Unión Europea, para que no haya una pelea de yo me voy a Malta y entonces con Malta llego a un acuerdo con el negocio porque voy a situar la sede de Kraken en Malta o en Chipre, ¿sabes? Para que no haya esa pelea, pues lo van a centralizar un poco para esos grandes exchanges gigantes, eh, tal. Y en Europa están saliendo un montón, ¿sabes? Yo creo que ahora en enero y en 2026 saldrán un montón de. Bueno, lo que sí que está claro es que han prorrogado, que eso no lo hemos comentado, pero han prorrogado el grandfathering porque la normativa entró en vigor en vigor, por decirlo de una manera, el 1 de enero de 2025, pero no se exigía la licencia MiCA hasta el 1 de enero del 26. Y como se están retrasando las licencias, pues han prorrogado 6 meses más a que se puedan seguir prestando servicios y licencia MiCA hasta el 30 de junio de 2026 por falta de adaptación de la CNMV en el sentido de que es un paquete normativo grande, gordo y tal, pues oye,
no voy a cancelar que la gente pueda seguir prestando servicios como se venía antes con el registro de Banco de España y hay 6 meses más, ¿no? Para que no se bloquee el sistema. Pero de hoy al 30 de junio van a salir muchísimas, muchísimas, y por eso el propio España ha pedido esa prórroga de 6 meses para poder sacarlo bien y que no se pare el mercado. Pero sí, hay muchas licencias. Qué Entonces, bueno. a tu pregunta de Mica, pues sí, tío, es que es un banco. Pues tendría lógica, ¿sabes? Que los requisitos para obtener una entidad de pago o una entidad de cambio de divisas en Banco de España como licencia para poder operar sean muchísimo más rígidos que lo puedo hacer en cripto. Pues ya te digo yo que las de cripto son más laxos que los de Banco de España, pero tampoco es presentar dos papeles de una licencia a un bar, tío. Es que estoy custodiando dinero de gente y si quiero custodiar dinero de gente, tío, pues dependiendo de los servicios que hagas, pero canje y custodia, que son los más tochos, sobre todo custodia, menos de 6 personas no se puede. Y luego te exigen un capital mínimo de 150.000 pavos, ¿vale? Cash en cuenta. Y luego lo que te exigen también, que tiene mucha lógica, Alfredo, es que tu capital social de la compañía sea más o menos entre un tercio y la mitad de los gastos recurrentes de la compañía. No tiene sentido tener una compañía que gastan empleados 1 millón de euros al año y que yo tenga un capital social de 150.000 euros para dar seguridad. Al final tengo unos gastos muy grandes operativos y tal. Entonces eso tiene que ser consonante, que tener una consonancia. Y luego es un proceso normativo muy grande. Es decir, hay que presentar un montón de protocolos de cómo se hacen las cosas, justificarlas y luego que estén implementadas. A mí no me vale tener un papel que diga, yo guardo la carne en la nevera a menos 20 grados y lo pone en el papel. Ahora, usted dígame cómo va a controlar eso. Pues tengo una máquina que me dice todo el rato a qué temperatura está la nevera, ¿sabes? A menos 20 grados. Y que si hay una bajada de temperatura a 10 grados, pues me manda una alerta al móvil para que yo vaya y no se ponga mala la carne. Esas cosas que son de operativa y de control, pues tiene que tener un software, tiene que tener un software que lo controle y hacerlo, ¿no? Entonces, sí que lo que va a salir seguramente, que ahora mismo no se puede, son los agentes. Que es decir, tú vas a un exchange grande y dices, oye, yo tengo este negocio, puedo hacer esto y dependo de un exchange grande, ¿sabes? Todavía no se puede, pero se podrá seguramente. Donde yo puedo prestar servicios a través de un grande que tiene todo eso, para hacer como las cadenas de fintech, ¿no? Pero es que hoy en día cualquier neobanco de los que había, Alfredo, antiguamente que eran entidades de pago, luego se convirtieron en e-money token, en e-money y Money Entities y luego pasaron a ser banco como Revolut, ya eran un servicio muy regulado. Y si no, mira lo que pasó con aquel banco, neobanco alemán, que desapareció y petó, ¿sabes? Son actividades extremadamente reguladas. Estamos jugando con el dinero de la gente. Estamos jugando con tema de inversiones. Eh, Tiene que estar controlado. No todo el mundo lo puede hacer, en el sentido de no todo el mundo que pueda prestar el servicio en unas condiciones lo puede hacer. ¿Sabes? Es Claro. como si yo quiero vender congelados, Alfredo, y no tengo camiones frigoríficos. ¿Cómo va usted a vender congelados si no puede llevar el producto congelado al bar? Usted tendrá que llevarlo en unas condiciones desde el sitio donde lo ha pescado y lo ha congelado hasta que lo entrega. Oye, pero es que me está diciendo usted que es que comprarme 3 camiones frigoríficos vale 300.000 euros. Ya, pero es que usted no puede prestar el servicio correctamente si no tiene las cámaras frigoríficas. Ya está, no, Claro. no es otra cosa. Que Sí, puede pero una startup. es a la parte que yo iba de que al final, ¿cómo comienzas? Es decir, como una startup que comienza, tiene que haber, digamos, un mínimo. Entiendo de que no puedas, digamos, vamos a quitar la custodia, vamos a quitar esto, hasta que tú vas evolucionando y después vas sacando el resto a medida que vas avanzando, ¿no? Claro, hemos tocado ahora mismo la licencia MiCA, digamos, la más top, ¿no? La que más cuesta. Pero a la hora de hacer un comienzo es la que me llama la atención, ¿no? Es decir, se cierra tanto el cerco de que solo lo van a poder hacer cuatro como ahora. Es decir, sacar una licencia bancaria a día de hoy, han quitado las cajas que a lo mejor llevaban menos requisitos, ¿no? Pero se convierte en el gueto de cuatro, ¿no? Y un poco es contradictorio por el que se crearon las criptomonedas. Se crean para una cierta libertad financiera, una manera de mover el dinero diferente. Entonces creo que ahí el poner una licencia y ponerlo tan difícil para tú después poder mover criptomonedas, creo que va en contra, ¿no? Sobre todo de esos fanáticos, ¿no? De que son pro Pero cripto por eso, y demás.
Por eso decíamos que tú puedes seguir operando con tus wallets, pero no puedes vender cripto. Ujú. ¿Sabes? Quiero decir que, tío, si es que no es un tema de difícil, es un tema de que es un negocio complicado y ese negocio para hacerlo bien, pues requiere muchísima infraestructura. No se puede hacer a la ligera. Entonces, no es un tema de que ellos lo pongan difícil, es un tema de que si Claro. quieres prestar este servicio se hace de una manera. Es como si yo Sí, sí, quiero sí. ponerme a vender luz, Alfredo, y me dices, no, es que poner torres de alta tensión es carísimo. Yo quiero ponerme a vender luz ya, pero es que usted si quiere vender luz tendrá que poner torres de alta tensión seguras para que la gente no se electrocute y esto no salga ardiendo el campo. Entonces, la historia es que no es un nicho de mercado para empezar con 3 duros. Pero igual que Sí, sí. cuando nadie me dice, joder, es que yo quiero montar un bar y poner una mesa en la calle y vender bocatas. Tú para montar un bar pues tienes que comprar unas cámaras frigoríficas, tener el aire acondicionado, la puerta segura y nadie te dice, es que es una locura tal. Pero es que para montar un bar, ¿cuánto te cuesta, Alfredo, montar un bar? Claro, 100K. pero hay quien ha montado un bar después de tener un kiosco. ¿Me entiendes? Es a lo que voy. Es Sí, decir, tú sí, has pero empezado a aquí, lo mejor con un carricoche vendiendo en las fiestas, vas haciendo un capital, vas entendiendo cómo va el sistema y después das el salto al bar. Y probablemente después del bar des un salto a un restaurante y después del restaurante des un salto a una cadena de restaurantes. A eso es a aquí, lo que me refiero, a cómo, a- cómo poder empezar. Digo que si contempla eso Mica, ¿no? De poder, o por el contrario, como tú me estás diciendo y creo entender, es que para tener el chiringuito, primero, no hace falta que entres en Mica. Es decir, cuando ya te formes y ya veas y ya quieras tener una custodia o quieras tener unas ciertas limitaciones, ahí sí entra Mica. pero entonces, si no ofreces el servicio de custodia, no ofreces el servicio de canje, ¿qué ofreces? Ujú. Es decir, que No, lo digo, lo pregunto dentro del sector cripto, ¿qué no, un tipo, ofreces? un tipo marketplace donde puedas poner en contacto personas con personas y que se hagan la transacción entre ellos, Es que que es, eso por no, ejemplo, eso no necesitas mica. claro, a eso es a lo que me Es decir, refiero yo. eso no, ahí ni estás haciendo canje ni estás custodiando. Estás Exacto, haciendo un Wallapop. exacto. Y Vale, la gente se pone en contacto entre ellos y entonces no necesitas una licencia mica. Otra cosa perfecto. es que uno de esos, tú digas, vale, pues dentro de mi Wallapop, ¿sabes? Eh, no ese Wallapop tendrá que darle una vuelta a nivel legal para que no caiga en mica. ¿Sabes? En Claro, plan de, claro. oye, ¿qué cosas puedo hacer y qué no? Y luego, todo el tema fintech, como tú bien sabes, funciona todo por tema de marcas blancas. Es decir, yo me dedico a la comercialización de cripto, pero en realidad no hago el canje. Y entonces lo que tengo es un acuerdo con uno que tiene un MiCA y me pongo a vender cripto bajo una marca, ¿sabes? Y me saco una licencia más pequeña o llego a un acuerdo de agente. Y ahí, en cuanto empiezo a generar volumen, a lo mejor llega un momento en el que no me interesa estar con este proveedor de canje, sino que me hago yo mismo canje. Claro. Pero lo que es canje y custodia es un negocio de infraestructura tecnológica gordo. Entonces, de primeras, intentar montar un servicio de custodia. Es más, una de las cosas que te pide Mica para sacarte la licencia es, plantéeme usted un modelo de negocio. ¿Cuánto cree usted que va a facturar? ¿Cuánto dinero va a obtener para que este modelo de negocio sea rentable? Porque yo no le voy a dar una licencia si esto no tiene sentido económico ninguno. Dime cómo puedo presentar, sin haber empezado desde abajo y creciendo, decirle a alguien, oye, me va a costar crear el servicio de custodia medio kilo al año o 200.000 al año. Y entonces necesito tener como mínimo 400.000 euros de revenue por custodia. Si no, no tiene sentido que yo monte ese negocio, ¿sabes? Entonces puedo empezar por abajo, crearme mi comunidad, no sé qué, y ir subiendo. Pero yo, por ejemplo, es como intentar decir, joder, es que yo no puedo emitir tarjetas. Tú eso lo sabes. No puedo emitir Sí, sí. tarjetas de pago. Todo el mundo sabe que te tienes que ir con Mastercard, que tienes que ir con una entidad de pago, que las ofrece. Y luego, si tienes un volumen de la hostia, ¿sabes? Pues ya me haré yo mi propio Visa, Sí. ¿sabes? Pero de primera no me planteo, me hago mi Visa, ¿sabes? Trabajo a través de otro o lo que sea, en ese tipo de Vale, licencias, ¿no? Es lo que yo vale. siempre llamo el cruce de curvas, que es, me voy bajo una marca blanca hasta que me cuesta más la marca blanca que los costes de tener yo la propia licencia. Pero hasta ese momento de cruce de costes, no me saco la licencia. Claro. ¿Sabes? Quiero decir No, no es que comprensible. es la historia. Quiero decir que, no sé, quiero decir, es que es un servicio que nosotros hemos decidido que se preste así. Es decir, muy seguro. Lo que hablábamos antes, tú depositas la confianza en que yo te guardo las cripto
y para yo poder ofrecer el servicio de guarda cripto, pues lo tengo que hacer muy bien, ¿sabes? Entonces, Genial. obviamente, y luego como todo en la vida, Alfredo, cuando uno empieza a emprender, no es del todo legal al principio. Se tiene que Claro. hacer un huequillo en el mercado y luego regularse bien y hacer las cosas bien. Ya está. ¿Sabes? Quiere decir que esto no lo puedo asesorar desde el despacho, pero todo el mundo se tiene que buscar sus intríngulis. No es, yo es que quiero vender cripto. Bueno, pues a lo mejor lo que tengo que empezar es ser un generador de leads para otro, donde yo Sí. tengo la capacidad soy un youtuber y recomiendo que la gente compre Bitcoin, por ejemplo, y entonces lo que hago es lo derivo a un tercero que vende Bitcoin porque no lo puedo vender. Y de repente un momento llega que tengo tanta capacidad de generar leads que yo me monto el sistema. Sí. No, no, es Creo, ¿eh? O totalmente sea, comprensible, claro, claro. es decir, es una estructura de embudo de licencias, pero es que estamos hablando de cosas te vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo hago una startup de vender pescado congelado? Ujú. Sin comprar cámaras frigoríficas que valen cientos de miles de euros. Es Sí, sí, que va a ser hay una inversión mínima, claro, eso está claro. hay una inversión mínima en cada modelo de negocio. Entonces, hostia, tío, es que estamos jugando con el dinero de la gente. Y te digo, Alfredo, que poder guardar dinero a la gente y que tu equipo sean 6 personas o 5 tampoco es una barbaridad. O sea, es que le estás Sí, custodiando sí, a ver, dinero a la gente. evidentemente con esos requisitos y si ya trabajas así, pues tendrás el suficiente volumen como para mantener a esa gente que tienes contratada, entiendo. Pero que vamos, que montar un bar, te lo digo, montar un bar, todo el mundo se le va la cabeza y se gasta 100.000 euros a montar el bar. Sí, ¿Sabes? sí. De decorarlo, poner platos, no sé qué, y nadie dice, joder, es que hay un elemento penetrante de la hostia, ¿sabes? Para montar un bar. Pues pides un Pues, crédito y tal, ¿sabes? Y para adelante. No sé, es la forma en Gonzalo, que yo. Dime. no, 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 por ir terminando, Sí. te voy a hacer digamos, una ronda rápida, ¿no? De todo lo que hemos visto, donde, bueno, simplemente para que me digas sí o no y una frase. Tú dirías, del tema que hablamos de la tokenización, tokenizar vivienda, sí o no. O sea, tokenizar inversión en vivienda sí, tokenizar vivienda pura no. Ah, genial. Llegará, Eh, llegará. tokenizar los vehículos, un coche, camiones. Sí. Sí, es decir, tiene sentido el tokenizarlos. Cuando hablamos de tokenización, hablamos para sacarle un rendimiento a ese vehículo, ¿no? En tema de transporte y demás. Entonces no. Ah, O sea, vale. para mí tokenizar es, a mí me encanta que si yo soy dueño de un coche, yo pueda tener un token que diga que soy un dueño de un coche. Y así tengo en una wallet todo mi patrimonio. Y entonces yo si tengo que pedir financiación o quiero ignorar o hacer algo con ese token, con mi vehículo, tengo un token y está totalmente trazado y es fácil. Ahora, ser propietario de un vehículo tiene todo el sentido normalmente que si voy a sacar un rendimiento a alguien esté vehiculizado por una sociedad. No directamente contra un vehículo, no sé cómo decirte, sino que es una sociedad que tiene 4 vehículos y yo invierto en esa sociedad que va a generar rendimiento de esos vehículos, por ejemplo. Pero se podría, al final lo puedes hacer como un token, pero lo que me gusta es que los derechos de propiedad estén digitalizados, sean transmitibles y justificables fácilmente. Y que como yo digo, ahora mismo, que a mí me molesta mucho, yo tengo una SL y tengo participación de una SL y tengo que ir a una escritura. Pues yo quiero tener una wallet donde salgan mis tokens de la SL. Que luego la ley no me permite transferir esos tokens sin ir a notario, vale, pero yo quiero una wallet donde ponga, usted tiene 3.000 participaciones de esta SL, usted tiene 5.000 de no sé qué, para poder verlo en un sitio y poder ir con mi contabilidad a un banco y decir, esto es todo lo que tengo, ¿sabes? Qué bueno. ¿Crees que las criptos, o de los que piensan, porque más o menos sé un poco tu opinión, pero la pregunta para la audiencia, ¿criptos es un casino? ¿Sí o no? Mm, no es aleatorio como un casino, porque si no sería juego, ¿no? Pero hay muchas variables en el mercado que si no las conoces se puede convertir en un casino, porque si no controlo todas las variables y cómo van, pues al final solo estoy tirando al aire algo, ¿no? Si tienes un estudio y entiendes lo que hay detrás y las variables empresariales y por qué un token se puede revalorizar por una empresa porque su producto se revaloriza, pues a lo mejor no es un casino. Pero dependiendo del conocimiento que tenga y lo que estudie, se puede convertir realmente en una apuesta deportiva.
Con lo que hablamos de Mica, ¿crees que Mica protege al usuario? ¿Sí o no? Estoy seguro que lo protege muchísimo más que antes. Pero el concepto de lo protege no sé si es de carácter absoluto, en el sentido de lo protege full o no. Lo protege un 95% más que antes, seguro. Genial. En este punto no hemos hablado mucho sobre lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y todo lo que está, todo lo que supone, ¿no? A día de hoy y todo este gran boom que hay con ella. Pero, ¿crees que la IA reemplazará digamos, a abogados, a todo este tema donde son consultas que puedes hacer a una inteligencia artificial o a un ser humano? ¿Crees que entonces la pregunta, la IA reemplazará a los abogados en este caso? Para eso, necesito un poco más de tiempo, Alfredo, pero no es lo mismo una consulta simple que una consulta de estructuración fiscal internacional. Entonces, obviamente, ciertas consultas simples podrán ser respondidas por la IA. También muchas veces el problema de la IA es, ¿sé hacer la pregunta correcta para que me responda? Porque muchas veces el abogado lo que te guía es a sacarte la información para poder darte la respuesta, porque muchas veces uno solo no sabe ni lo que le tiene que decir a la IA para que me dé una respuesta correcta. Ciertos procesos estoy seguro que sean sustituidos por IA y como yo digo, dentro de la abogacía, un abogado tiene dos patas, una que es la de letrado, que es la de redactar papeles y documentos y estructurar, y la de asesoramiento. La parte de redacción de documentos va a ser muy sustituida por un abogado, seguro. Entonces, Igual que el, sí, sí, dime, dime. O sea, igual que el Word sustituyó a las copistas o a la gente que se dedicaba a hacer copias y nadie ha visto como una locura y de repente hay un montón de puestos de trabajo dentro de de la parte de ejecución documental que fue sustituida por el Word, ahora es el siguiente paso que el Word se redacta solo. Entonces, yo, un abogado, puedo, si el Word se redacta solo, puedo revisar 10 documentos. En vez de tener que hacer 10 reviso 10 y en vez de necesitar 10 abogados, necesito uno que revisa, Claro. ¿sabes? Entonces, Entonces, seguro que ¿crees se eficienta. que en esa parte la IA sí que reemplazará a la parte junior, ¿no? Digamos. Sí, mucho. Mucho. Y todo lo que eran los paralegal de esto de las series americanas que se dedican a ciertas cosas, va a haber muchísima eficientación. Y luego entiendo que estamos en las fases iniciales de las IAs de lenguaje natural. Y cuando empecemos a trabajar en IAs específicas de jurídico, lo importante va a ser la comprensión de la persona física de Alfredo, qué es lo que necesitas para que yo lo entienda, ¿sabes? Te dé ciertos tips de cómo hacerlo para que luego la IA me reproduzca toda la parte de gestión documental, porque tú sabes que tú has recibido asesoramiento del nuestro y una cosa es decisiones de negocio y cómo hacerlo y otra cosa es todos los papeles para hacer la SL, pero la decisión de hacer la SL, eso es Sí, sí. más de humano, pero luego toda la parte de ejecución pura hay mucho No, no, trabajo y se va a es eficientar complicado. muchísimo. Sí. No, mucho trabajo en el sentido de mucho trabajo eficientable y que lo va a sustituir la IA. No, 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 claro, ¿Sabes? claro. Es decir, bueno, una de las cosas que nosotros hicimos y siempre pongo como ejemplo en la IA es lo que tardamos en hacer el white paper. Te acordarás que estuvimos un mes, yo creo que más de un mes, para hacer todo el white paper del proyecto y demás, para poder presentar a CMNV. Es decir, todo eso nos llevó un montón. Evidentemente, seguro que a día de hoy, pasándole el white paper ya la idea a una IA, por lo menos la estructura y bastantes días de trabajo te quita, eso seguro, vamos. Hay muchísimo de ella en tema de due diligence, en plan de revisión de paquetes documentales muy grandes o en temas de cosas muy grandes que te ayuda a eficientarlo. Siempre tiene que haber un check final de un humano, ¿eh? Porque le he visto Sí, fumarse unos porros grandes a la IA. Pero te vuelvo a decir lo mismo. Con una inteligencia artificial, un abogado puede revisar 10 white papers en el tiempo que revisaba antes dos. Entonces, obviamente, se eficienta todo muchísimo más y lo que digo, no elimina la posición de abogado, pero sí que elimina muchos abogados. No sé cómo decirte, que no te hacen falta sí, tantos abogados para lo mismo. Entonces, no lo llega a sustituir, pero lo eficienta a otro nivel, sí, muchísimo seguro, más. a corto plazo. O sea. Además, sobre todo Gonzalo, las nuevas, pues sobre todo las nuevas, porque son de lenguaje natural, se dedican a escribir. claro, Lo podrán hacer mejor o peor, pero se dedican a escribir. Y lo más difícil en la abogacía es el papel en blanco. Y si sí, te vuelca el papel en blanco y trabajas, seguro que eres más eficiente. No digo que
que lo vaya a sustituir completamente, pero sí que lo va a eficientar y entonces con menos abogados podemos hacer más trabajo. Vamos, nosotros lo usamos completamente en el despacho, ¿eh? No, a ver, es lo que hablábamos al principio. Se trata de que es una herramienta más y que la tienes que meter para ser eficiente, porque si no, al final te quedas atrás. Si, Te si, quedas si tú atrás. no la utilizas y lo que antes hacías en 4 días, ahora lo haces en una mañana, evidentemente vas a ser mucho más eficiente y vas a trabajar mejor. Entonces, yo creo que toca, pero ya no solo a tu rama, a tu sector, en todos los sectores va a ser necesario y uno va a ser más eficiente con eso. Ya, por ejemplo, hay un caso muy concreto que lo usamos mucho, que es cuando hablamos de cap tables, ¿no? En plan, los socios, qué porcentaje tienen y cómo se van a transmitir y se va a hacer el aumento de capital y se va a diluir no sé quién. Eso la IA lo hace muy bien. Y te crea un Excel donde te pone los nombres de las personas, te pone los porcentajes y lo que antes un abogado estaba 1 hora haciendo un Excel retocando tal, la IA lo hace así. ¿Sabes? Claro. Y es un trabajo que no tiene un gran valor añadido, simplemente es que el abogado plasma en un documento qué es lo que quiere el cliente y cómo se va a repartir el equity. Y eso es que lo hace la IA en 0, es más. El cliente muchas veces me viene con el Excel ya, cosa que antes nosotros lo preparábamos antes, tal y no sé qué. Y eso lo hace la IA y no hay un gran valor añadido detrás. Y lo hace perfecto. O sea. Qué bueno. Gonzalo, pues muchas gracias, es decir, por compartir esto, la visión, la humanidad que también le aportas a todo esto. Dejaste algo muy, muy importante hoy dicho, que el derecho, lejos de solo ser normas, puede ser una herramienta de evolución, como es en este caso, y que conecta sobre todo con la vida real, ¿no? En la que estamos día a día y que cada vez va evolucionando más. Para los que están escuchando, pues muchas gracias también por estar ahí. Cualquier pregunta las tienen en los comentarios. También dejaré todo lo de Gonzalo, los datos y demás para cualquier consulta que quieran hacer técnica, de empresas, lo que sea. Y nada, Gonzalo, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí un rato conmigo. Hacía mucho tiempo que no hablábamos y la verdad que me apetecía bastante compartir esto, que hay tantas dudas todavía tiene mucha gente sobre el tema cripto y el tema de la legalidad. Nada, encantado Alfredo de ser partícipe y compartir. Espero no haber sido muy chapas, porque al final en temas de cumplimiento normativo parece que somos unos chapas, pero son cosas que son así. Y nada, espero que si tienen cualquier duda la parte de la gente, pues recibimos consultas o lo que sea, podemos resolver o hacer otro podcast otro día. Y nada, espero que te vaya muy bien el podcast y a ver si dentro de un año podemos volver y contar más batallitas. Seguro. Bueno, la idea es que ahora ya con la segunda temporada que en breve empiezo a grabar, ya es desplazarme, darme una vueltita por ahí, así te veo en persona, nos echamos algo más distendido y me llevo todo el material para allá y hacemos la grabación ahí, que es la idea de la segunda temporada del podcast, de ya comenzar a hacer entrevistas con los invitados en persona, ¿no? Que es un poco más cálido. Esto un poquito más frío, no deja de ser una videollamada, pero bueno, es lo que hablábamos. Cuando se emprende y se empieza, hay que empezar por lo primerito que se puede, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, esperemos que sea pronto y un saludo a todos. Venga, chao, un saludo.